¿Algún consejo para cuando un emprendedor tiene que salir a vender su producto? Yo de ahí aprendí a superar la frustración. Tocas 100 puertas y se te abre una y esa una luego te la vuelve a cerrar. Vivimos en un país que se promueve el emprendimiento. Bueno, yo no creo que se promueva el emprendimiento. Creo que se ponen muchas trabas para emprender y todas las personas que emprenden, todos los autónomos, para mí son héroes y heroínas. ¿Cómo fue esta experiencia de acabar participando, ¿no? en el crecimiento de esta empresa que fue vendida por 20 millones de euros? 16, 18 meses después, no recuerdo, la empresa creció una barbaridad y la compró la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. Para que luego haya gente que dice que Meta no funciona para negocios de leads B2B. A veces me llegan empresas y me dicen, oye Juan, quiero automatizar la atención al cliente. Y le digo, vale, ¿cuántos contactos recibes al día? 10. Es decir, no tiene sentido que quieres automatizar 10 conversaciones, es absurdo, ¿no? ¿Las empresas entienden a día de hoy el marketing digital? Creo que hay más marketing del marketing que marketing real. ¿Por qué te llamó la selección española de fútbol? No tenían redes sociales y querían entrar en redes sociales. Pues me llama el que iba a ser el responsable de toda la estrategia digital de la selección española y me dice, oye Juan, tenemos este proyecto y me gustaría que trabajases con nosotros. Nos reunimos, me senté con él, empezamos a ver todo, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí pues se creó la nueva marca que era SeFootball. Hola, mi nombre es Jorge Mayayo y quiero daros la bienvenida a este podcast, PPC Insider, donde tratamos temas sobre emprendimiento y crecimiento en startups, pero también sobre estrategias de marketing digital. Y hoy tengo la suerte de tener conmigo pues, a un profesional del marketing digital, una persona que ha creado más de 10 empresas a nivel tanto internacional como nacional, entre las cuales podrían destacar, o seguro que incluso suenan, el Instituto de Marketing Digital TechDi o la promotora de viviendas de lujo Uxban, con la que en tan solo 5 años ha pasado a facturar más de 8 millones de euros. Además, me hace especial ilusión porque también ha trabajado como advisor de la selección española de fútbol, de empresas como Pfizer o la Cruz Roja. Y también tiene un caso de éxito, ¿no? Con una startup con la que trabajó como advisor digital, ayudándoles a crecer más de 1000% sus clientes, hecho que propició, ¿no?, que una multinacional la comprara por por 20 millones de euros concretamente. Hoy tengo conmigo a Juan Merodio, empresario y estratega de marketing digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, un placer, encantado. Gracias por venir, Juan. Sí. Si te parece, lo primero que podemos hacer pues hacer una pequeña bio de dónde vienes. Vale. Eres emprendedor y profesional de marketing digital, pues de dónde vienes y cómo empezaste tu carrera, ¿no?, hasta el momento de llegar ahora. Bueno, yo nunca pensé ser emprendedor, pero siempre pensé en no tener jefes, lo cual al final tiene algún tipo de relación. Desde pequeñito siempre he sido muy curioso con todo, ¿sabes? Destripaba absolutamente todo. Empecé a aprender a programar con 7 años de manera autodidacta en los lenguajes de programación de aquel momento. Me gustaban los ordenadores, ¿no?, de siempre. Pero yo realmente luego enfoqué mi carrera empecé a estudiar, mejor dicho, ingeniería de telecomunicaciones. Uh-huh. Estuve 4 años estudiándola y la dejé. No era lo que me gustaba y la dejé sin un plan B. Yo sabía que siempre, ya en aquella época, quería montar algún tipo de negocio, pero no sabía cuándo. Entonces, pues ya ahí me puse a trabajar en el sector inmobiliario, a vender pisos, que al final aprendes mucho vendiendo. Pero es cierto que me empecé a dedicar a entender Internet en el año 98, cuando entré a la universidad. Empecé, que más o menos Internet estaba entrando, y empecé a entenderlo. Y en el 2020 empecé a ganar dinero con Internet. De una manera no oficial, digamos, no un negocio oficial. Pero dije, hostia, se puede ganar aquí dinero. Y a partir de ahí empecé a investigar más hasta que monté mi primer negocio digital oficial en el año 2004, ¿no? Dejé la universidad. Recuerdo que además ese primer emprendimiento, yo estaba trabajando en una agencia inmobiliaria y, claro, lo tuve que compaginar porque yo no tenía que vivir de algo, obviamente, y además pedí un préstamo para arrancar esta empresa de 15.000 euros, que en aquel momento era mucho dinero para mí. Claro, lo peor que me podía pasar era perderlo y dices, pues bueno, tendré que trabajar más para pagarlo. Pero bueno, salió bien la cosa y al año pude dejar mi trabajo y dedicarme 100% al proyecto. Oye, pero qué curioso. Entonces empezaste realmente por la parte, o sea, la parte de la promotora inmobiliaria también viene de tus orígenes. Totalmente. Es decir, yo de hecho, aparte de los típicos trabajos de verano cuando estás estudiando, pues de trabajar en el Burger King, en el desaparecido Blockbuster y estas cosas, pero luego estuve varios años trabajando en sector inmobiliario en distintas áreas, desde la parte de vender pisos puerta fría por la calle, que fue lo más duro, pero uno de los grandes aprendizajes que tengo,
hasta hacer estudios de mercado de suelos, trabajar con promotoras inmobiliarias. Entonces de ahí me viene una parte de que luego retomé con temas inmobiliarios. Claro, la puerta fría, eso es esencial para cualquier emprendedor, ¿no? El saber vender tu producto, incluso aunque no las tengas todas contigo, ¿no? Que muchas veces sucede, pero tienes que hacer para... ¿Cuál crees que es un poco de esa experiencia, ¿no? Vendiendo a puerta fría? ¿Cuál dirías que es un poco algún consejo para cuando un emprendedor tiene que salir a vender su producto o su empresa o su idea, que muchas veces lo tienen el MVP, ¿no? El mínimo producto viable, y tiene que vender su idea, pero todavía no está del todo hecha y tiene que convencer? Yo de ahí aprendí a superar la frustración. Y mejorar la resiliencia. Es decir, porque realmente te cierran tantas puertas. Es decir, la puerta fría es tan dura porque tocas 100 puertas y se te abre una y esa una luego te la vuelve a cerrar. Entonces, eso es emprender al final, ¿no? Es decir, tienes algo, intentas llegar a un mercado que ni te conoce, aparentemente no te quiere, eres puro ruido y tienes que conseguir generar una frecuencia con esa persona para decir, oye, pues esto puede haber aquí algún tipo de match. Entonces, para mí esa parte de frustración, de gestionar eso y saber que en algún momento vas a tener un sí. Es decir, nunca son nos, es pura estadística, es matemática, vengo de ciencias y creo en ello. Entonces, realmente, aunque sea 100, 200, va a haber uno que te diga que sí. Entonces, siempre aprendí al persistir. Creo que a veces no... Creo, de hecho, que cuando no conseguimos algo es porque hemos abandonado antes de tiempo. Estoy convencido de ello. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿crees que tiene influencia también el entorno? Porque, por ejemplo, bueno, vivimos en un país, España, que es conocido, ¿no? Que la gran mayoría de jóvenes que salen después de una carrera universitaria, pues quieren ser funcionarios. Y quizá, pues, en este sentido, no sé si vivimos en un país que promueva el emprendimiento, aunque es cierto que también no es cuestión de ponerse trabas a sí mismo, ¿no? Es decir, todos jugamos con las mismas reglas del juego, pero ¿cuál es tu visión en este sentido? Es decir, ¿vivimos en un país que se promueve el emprendimiento? ¿Eso es excusa suficiente como para no emprender? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo no creo que se promueva el emprendimiento. Creo que se ponen muchas trabas para emprender y todas las personas que emprenden, todos los autónomos, para mí son héroes y heroínas, porque realmente cuando se habla además de empresario, se nos viene a la cabeza los grandes empresarios, Amancio Ortega, Juan Roig, pero realmente el empresario es cualquier persona que al final pues se levanta por la mañana, abre su panadería a las 4 de la mañana. Es decir, son todo micropymes, ¿no? Que al final cada día es más difícil emprender. Pero creo que también toda la parte de los jóvenes que dices, muchas veces escucho a personas decir, es que esta juventud que no quiere trabajar, que quiere... Es decir, yo nunca le echo la culpa a la juventud porque no creo que la culpa es nuestra. Es decir, es desde el lado de la educación. Yo no tengo hijos, entonces hablo desde una visión un poquito más externa, pero creo que realmente es el reflejo de lo que nosotros hemos educado a todos los jóvenes desde el colegio, desde las partes gubernamentales. Entonces, al final, es la consecuencia de un sistema educacional que creo que es más obvio que no es el correcto a todos los niveles, falta de educación financiera, educación muy, muy sesgada hacia ciertos direccionamientos, y de ahí hay personas pues que al final se dejan llevar por una corriente, y hay personas que hay algo que les cortocircuita y dice, oye, que esto que me han vendido no es para mí. Y sobre todo veo muchos chavales que están viendo reflejado en sus padres lo que no quieren. Yo tengo un sobrinito, estaba el otro día merendando con él, tiene 13 años, y estamos hablando de varias cosas, y me dice, yo no quiero trabajar como mi padre, literal, 8 horas al día en una oficina delante de un ordenador. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque es que eso es un rollo, dice, estar ahí y luego además con un montón de dolores de cabeza y un jefe que le grita. Y digo, fíjate la percepción que tiene al final de lo que está sucediendo. Y dice, oye, yo no quiero ese futuro para mí. Entonces creo que deberíamos replantearnos entre todos. Claro, lo que pasa es que ese niño que quiere huir, ¿no?, de un trabajo en oficina y demás, con el cual me siento muy identificado, claro, luego es cierto que yo siempre tengo este dilema, ¿no?, de decir, oye, te pones a emprender, tienes trabas por todos lados, porque al principio tienes hablemos de impuestos, ¿no? Tienes al principio una cuota de autónomo que está reducida a un par de años, pero muchas veces, como decíamos antes, para poder llegar a vender, poder llegar a tener éxito, tienes que probar un montón de veces hasta no desesperarte, ¿no?, y llegar a la que realmente funciona. Pero claro, si te dan un tiempo límite muy pequeño, ¿no?, sobre todo desde el apoyo fiscal, que aunque no factures,
tú solo para poder emitir una factura tienes que pagar al Estado por poder emitir la factura, por tener la posibilidad de que te venga un cliente y no tengas que hacer toda esa documentación previa, que puede tardar un tiempo y no queda el profesional, ¿no? Entonces yo creo que también desde la parte del Estado eso se debería favorecer. También creo que está difícil. Pero ahí no hay solución. Es decir, realmente lo que nos ha llevado, es decir, la cuota de autónomos, yo llevo de autónomo 20 años. La cuota de autónomos ha estado siempre. Da lo mismo el partido político. Es decir, no es un tema de partidos políticos. Lo pueden hacer mejor, peor, te puede gustar más uno y otro. Pero la realidad es que la situación en cuanto a las cuotas y la dificultad para emprender siempre ha sido así. Y por desgracia será así, porque realmente hay montada una estructura tan sumamente costosa que ese salario tan bestia de millones que reciben al mes de la cuota de todos los que somos autónomos no pueden prescindir de él con la estructura actual que hay. He tenido la suerte de vivir en otros países, es decir, y al final yo te diría que estamos en el medio, es decir, porque parece que es horrible, pero yo he emprendido en otros países, por ejemplo, emprendí en Colombia hace 10 años, ostras, ahí fue complicado. Pero también me fui al otro lado, cuando emprendí en Canadá, fue maravilloso. En Canadá no hay cuotas de autónomos, abres lo que es el equivalente a una sociedad por 300 euros inmediatamente, y los primeros, por lo menos antes, los primeros $30.000 de beneficio exentos de impuestos. Claro, entonces eso tiene sentido. Al final facilita el emprendimiento y eso generarás además empleo, porque no todo el mundo puede emprender, pero la gente necesita trabajo. Totalmente. Ahora está muy en boca de todos Dubái. Como país de emprendimiento que favorece, ¿no? Y se están yendo muchos creadores, de hecho, de contenido, tanto de YouTube como de negocios digitales, infoproductores y demás, que están ya pues estableciendo su base ahí un poco por esta razón. Que luego también pues es el dilema de siempre, ¿no? Dejo un país como España que también tiene cosas muy bonitas y muy buenas como para esto, ¿no? Pero bueno, siempre está el dilema ahí. Oye, te quiero preguntar, ahora que has dicho que has trabajado alrededor de todo el mundo, ¿no? Tuviste una experiencia como advisor digital con una empresa llamada Turnstile. Sí. No sé si nos podrías contar un poquito pues a qué se dedicaba la empresa, cómo te contactaron y por qué, y cómo fue esta experiencia de acabar participando, ¿no? en el crecimiento de esta empresa que fue vendida por 20 millones de euros. Bueno, esa fue mi época, que estuve 4 años viviendo en Toronto, en Canadá, y me fui para aprender inglés. Esta es la realidad. Porque, claro, me llamaban para conferencias en inglés y al final pues tenía el típico nivel medio que conocemos aquí, que no te permite más o menos desenvolverte, pero no dije, bueno, pues le dije a mi mujer, ¿por qué nos vamos a vivir fuera, a Canadá? Y perfecto, nos vamos allí, ella consigue su visado y encuentra trabajo. Pero claro, yo me encuentro en casa, la casa que tenemos ahí alquilada, trabajando en español todo el día. Y metido en casa y digo, pues muy bien, yo aquí no voy a aprender nada es que así no puedo aprender inglés. Digo, vale, ¿qué puedo hacer? Digo, joder, ¿cómo puedo aquí? No puedo trabajar para nadie porque yo no tengo el visado. Y se me ocurrió la idea, oye, si me ofrezco de advisor para una compañía gratis a cambio de estar con ellos. Y un año anterior, casualidades de la vida, o no, me había hecho una entrevista a una empresa, a una startup canadiense. Y dije yo, ostras, yo creo que esta estaba en Toronto. Empecé a mirar emails antiguos y digo, ostras, está en Toronto. Y les contacté. Y dije, oye, mira, me he venido a vivir aquí, me entrevistasteis hace un año y, joder, pues quiero aprender inglés y me dedico, soy consultor y estoy dispuesto a estar gratis si me dejáis estar con vosotros en la oficina. Casualmente, los planetas se alinearon y estaban buscando un consultor digital, hicimos match y ahí estuve. Entonces dije, wow, pues empecé a trabajar con ellos. Fue una experiencia brutal, era una empresa canadiense, una startup, habría unas 25 personas, todas súper jóvenes, pero el mercado principal era 80% Estados Unidos, 20% Canadá, y los resultados no eran los esperados. Entonces, lo primero que hice fue, es decir, yo tengo mi metodología de consultoría que es 10 Business Factors desde hace muchos años y es aplicar lo mismo. Dice, vale, vamos a coger los datos de los 6 meses anteriores y a ver quiénes son los clientes que mejor han performado. Ellos básicamente vendían el social Wi-Fi, que son dispositivos donde conectas a la Wi-Fi de un centro comercial, un restaurante, y captan los datos del usuario para luego hacer marketing. Y me di cuenta que había un patrón común, y eran los restaurantes. Y ellos iban a todo. Y le dije, oye, no, vamos a hacer un target persona hacia solo restauración y el dueño del restaurante. Cambiamos la comunicación, los contenidos, todo hacia ese target y empezaron a dispararse las ventas. Y 16, 18 meses después, no recuerdo, la empresa creció una barbaridad y la compró la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. Entonces, o sea, tu estrategia fue de coger y especializar, ¿no? Y poner foco en lo que funcionaba. Sí. Había muchos tipos de target y al final decir, oye, no podemos ir a todos y centrémonos en los que mejor performan, que son de este sector concreto. Pero basado en datos. Al final digo, vamos a analizar datos que ha funcionado mejor. Vayamos a ellos.
y a partir de ahí toda una estrategia constantemente de analítica de datos. Es decir, fuera porque era lo típico de opinión, yo creo que, yo pienso que, a mí me parece que o a mí me gusta. Y digo, esto está muy bien para tu casa, pero en un negocio debemos ir por los datos. Cojamos datos y ellos son los jefes. Y funcionó brutalmente. Entonces, joder. ¿Y qué tipo de estrategias aplicasteis, ¿no? Una vez que identificasteis el target al que os ibais a dirigir y la estrategia pues, de especializaros en ello, ¿cómo les abordabais? Es decir, ¿hacíais, no sé, redes sociales o mensajes en algún sitio? Publicidad digital, principalmente en Meta, muy dirigida a dueños de restaurantes. Empezamos a generar lead magnets tipo ebooks para descargar y coger el lead. Y luego había un departamento de ventas que literalmente cogía, estábamos muy eficientado todo para que desde que entraba el lead en menos de 15 minutos recibiesen un primer contacto, entras una llamada de teléfono, es decir, para que todo el proceso fuese muy fluido y la persona tuviese sensación de, joder, estos tíos son buenos y todavía no soy cliente, ¿no? Esa percepción de experiencia de usuario. Y básicamente fue eso. Y además recuerdo que en aquel momento, claro, la publicidad en Canadá y Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo mucho más cara que en España. Y más o menos en aquel momento era un por 10 de los precios en España. Claro, yo veía los precios y decía, madre, el amor hermoso. Pero bueno, empezó a convertir muy bien y empezó a escalar. Y claro, el mercado de los restaurantes en Canadá y Estados Unidos es enorme. Y empezaron a crecer. Y fue una experiencia personal y profesional buenísima. De hecho, ahí luego hice buenos amigos que mantengo. Que bueno, además me gusta porque es un caso de leads B2B, ¿no? Realmente. Totalmente, era B2B. 100%. Para que luego haya gente que dice que Meta no funciona para negocios de leads B2B. Que sigan pensando eso, porque así los que los utilizamos para B2B seguimos teniendo leads más baratos. No, pero eso es un error y sigue pasando y me lo siguen diciendo. Sí. Y dices tú, pero lo primero, Meta tiene segmentaciones para B2B muy buenas. Y lo segundo, es como la leyenda de que TikTok vale para bailar, que no vale para bailar. Es decir, realmente al final cualquier persona, seas B2B, lo que hay detrás es una persona. Y ese director de área va a estar en redes sociales porque va a estar viendo lo que hace su hija, su hijo, o porque está viendo contenidos que le interesan, aunque no sea generador de contenidos. Totalmente. Yo no sé si a día de hoy sigues tocando Meta a nivel operativo y demás, pero ahora yo me estoy encontrando mucho, sobre todo para los leads B2B, que está funcionando muy bien el UGC, el User Generation Content, que es este tipo de vídeo, ¿no? Que se graban como un selfie. Y me parece muy curioso porque, claro, lleva siendo reticente. O sea, si el negocio B2B es reticente a salir en Meta de por sí normalmente, ¿no? Un alto porcentaje, ya cuando les saco lo del tema del UGC se escandalizan, ¿no? Y luego, pues, ya sí que haces un proceso, ¿no? De explicarles el porqué, de enseñarles datos, como decías tú, y entonces acceden, ¿no? Pero un poco, ¿cuáles crees que son ahora mismo las tendencias que podría aplicar un negocio B2B en Meta para conseguir leads cualificados? Yo creo que al final es volver a los fundamentos, es decir, yo creo que un buen gancho siempre funciona, es decir, llámese un ebook o algo que permita, un webinar, lo que quieras, pero algo que esté muy alineado con el público objetivo. Lo segundo, pensar que en el anuncio no es para vender, y esto todavía seguimos pensando, hay muchas empresas que piensan que este anuncio quiere vender, no, el anuncio es para que cliquen, solo eso. La landing es para que se registren y ya vendrá luego el embudo para venderle. Creo que es muy importante cómo haces toda la estrategia de automatización de leads. Y para ello necesitas una buena herramienta detrás. Es decir, yo personalmente trabajo con HubSpot, que me parece brutal. Entonces, cuando consigues hacer buenos embudos automatizados, buenos sistemas de aviso de lead scoring y empiezas a entender muy bien los patrones, es decir, yo les diría que identifiquen patrones de comportamiento. Y todavía hay muchas empresas que ni siquiera tienen CRM. Entonces, claro, si no tienes CRM, los resultados nunca van a poder ser buenos. Nunca, porque estamos en un mundo donde cada vez es más complicado, el usuario requiere más puntos de contacto, tenemos pérdidas de información por la ausencia de cookies de terceros en ciertos navegadores, por lo que, de hecho, en toda esta medición, por si a alguien le es útil, yo trabajo con una triangulación de datos, es decir, trabajo con los datos del CRM, en este caso HubSpot, de Google Analytics 4 y de Meta Ads. Entonces, triangulo los tres datos para intentar componer una información mucho más completa del perfil del cliente y del potencial cliente. Totalmente. Y más ahora que tenemos este problema, ¿no? De las cookies, que bueno, en la Unión Europea se está cada vez filtrando más a todas estas empresas como Google, Meta, con el registro y el traqueo de los datos personales. A principios de este año hubo una alarma generalizada de todas las empresas que captaban clientes a través de publicidad digital,
con una caída importante de estos datos. Por lo tanto, me parece súper interesante esa triangulación de datos que comentas, ¿no? Que no sé si lo que haces es juntarlo todo en el CRM o simplemente pues miras cada una de las plataformas y a partir de ahí haces un Excel o cómo... Trabajo de manera independiente, voy juntando datos y luego utilizo mucho ChatGPT con GPTs que tengo especializados en análisis de datos para juntar cierta información. Porque ahora mismo, pues de media tenemos como un 30% de nuevos clientes que no tenemos trazabilidad. Es decir, no sabemos de dónde viene. Entonces, y de hecho toda la parte de coger datos de primera parte, el first party data, es algo que yo le diría a cualquier tipo de negocio que empiece a hacerlo ya, porque la ausencia de cookies de terceros, Google lo ha retrasado, lo ha vuelto a retrasar una vez más, sin fecha, pero es cuestión de tiempo. Es decir, entonces, cuanto antes consigas datos, es decir, cosas tan... pueden parecer absurdas, ¿no? Pero el cumpleaños de un potencial cliente, para hacerle una oferta ese día. O algo que nosotros recabamos, por ejemplo, si tienen mascota en TechDi, ¿no? Y dices tú, no, es formación. Si tienen mascota, ¿qué mascota y cuál es el nombre de su mascota? Y puedes decir, ¿para qué? Bueno, pues porque si es el Día Internacional de la Mascota o del Perro y sabemos que X persona tiene un perro, le lanzas una comunicación donde además le dices, oye, tu perrito Teddy, felicítale de mi parte. Y no le intentas vender nada. Claro, el impacto emocional es brutal. Entonces, esos son al final estrategias de automatización que va muy ligado con lo que te comentaba. Tener un buen CRM, porque sin esto no vas a poder hacerlo y tu competencia te va a adelantar por la izquierda a velocidad de Ferrari. Me interesa mucho, justo acabas de comentar, TechDi. Si nos puedes contar cómo tienes ahora mismo configurado el funnel de TechDi, que al final me imagino que os dirigís a empresas, ¿no? ¿Es formación para empresas? Para todo. Tenemos particulares, lo que pasa que particulares la mayoría son o profesionales del marketing o emprendedores solos o pequeñas empresas, luego empresas medianas y grandes y universidades o centros educativos. Tenemos 3 targets. Vale, y pues no sé si nos podrías contar un poco el funnel que tienes para los diferentes tipos de target y en los diferentes canales, desde el top of the funnel, pasando por la mitad hasta que finalmente consumen el curso. Bueno, realmente tenemos muchos funnel o embudos, es decir, ahora mismo te diría que tendremos activos más de 60 workflows automatizados. Es decir, en función y esto es delicado porque a veces se superponen unos a otros, te das cuenta y tienes que corregirlo. Pero al final, la primera parte, la parte más alta, intentamos llegar con tráfico frío con algún tipo de lead magnet. Es decir, tenemos desde ebooks, plantillas, algún tipo de webinar o curso gratuito para esa parte más alta. Luego les vamos un poco calentando. Desde ahí les llevamos a un formulario muy extenso y ahí... yo hago todo lo contrario a lo que hacen muchas plataformas que lo que buscan es el lead de nombre, email y un campo más como mucho. No. En mi formulario tendrás mínimo 10 campos. Y dependiendo cuando contestes uno y otro, se te van a abrir nuevos campos porque son dinámicos. ¿Por qué? Porque realmente busco leads de calidad. El otro, al final, tendré un ratio de conversión a lead más alto, pero no me vale. Entonces, en función de todo eso, ya cualifico bastante bien. Ahí, por darte un dato, la media de conversión en esas landing está en 40%, es decir, que es alta. Y pues desde eso, si es emprendedor, cuál es el objetivo por el que se quiere formar, edad, etcétera, etcétera, país. Y a partir de ahí ya entran en distintos flujos automatizados en función de las respuestas. De correos. De correos, correctos, y de contactos y de lead scoring. Porque luego tenemos distintos buyer persona en función de cómo se comportan. Una de las preguntas que hacemos es cuánto estás dispuesto a invertir en tu formación al año. Tenemos la opción de... Antes, perdona, de que sepan precio ni nada, ¿no? Sí, totalmente. Esto cuando se van a descargar un lead magnet o quieren cualquier tipo de cosa. 0 euros, entre 100 y 300, de 300 a 600 o tal. Entonces, ya después de 5 años tenemos mucha data para saber que aproximadamente el 95% de los que dicen 0 euros no convierten. Entonces... es un buyer persona que tenemos, o buyer no persona, lo puedes llamar así. Entonces, cuando esa persona contesta eso, automáticamente entra en un workflow donde muy amablemente le damos las gracias, pues decimos, no te vamos a enviar más, oye, gratis tienes muchas cosas, etcétera. Y el resto, en función de las respuestas, van entrando en unos y otros. Pero claro, la respuesta, imagínate todas las opciones que hay, porque las respuestas son combinadas. Entonces, en función de esa combinación, se activan unos u otros workflows. A partir de ahí, tenemos también detectado cuál es el lead scoring, la puntuación media de nuestros clientes, para que en función de cuando alguno se activa, a nosotros manualmente nos llega un aviso. Entonces, tenemos muy procedimentado lo que es la automatización con el contacto de la persona. De tal manera que en ningún momento vas a encontrar una fricción en ese sentido. Lo intentamos trabajar muy bien, mejorando cuando encontramos errores, pero para nosotros, o para mí especialmente, soy obsesivo de la experiencia del cliente. Es decir, creo que
si tú eres capaz de demostrarle que eres bueno antes de que te compre, la venta está hecha, solo cuestión de tiempo. Mostrándole también pues una pizquita, ¿no? Le vas mostrando aparte de... Bueno, con el propio lead magnet le muestras un poquito de valor, luego si no está preparado le aportas otro poco de valor, quizá ya con un vídeo más extenso, ¿no? Y le vas pasando por diferentes contenidos. Sí, pero incluso fíjate, uno de los cambios que hicimos este año, antes funcionábamos en formato e-commerce, dicho de alguna manera tú te podías comprar, ahora no. Desde este año hicimos un cambio y todo va por llamada de teléfono. Y las llamadas las hago yo la mayoría. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que obtengo una información brutal cuando hablas con las personas. Y hablamos de llamadas de 10 minutos, no simplemente para entender, oye, ¿por qué necesitas aprender marketing digital e inteligencia artificial? ¿Cuál es tu motivo? Y hay personas pues, que quieren cambiar de trabajo, hay personas que tienen un negocio y necesitan aprender, hay personas que están hartas de su agencia de marketing y quieren saber si están haciendo bien las cosas. Entonces, en función de esa información, para mí es brutal, porque realmente toda esa conversación que tengo queda en el CRM. Y cuando la persona entra, lo primero que nosotros hacemos es asignarle un tutor personal y con ese tutor tiene una sesión por Zoom de 15 minutos, 1 a 1. ¿Para qué? Para crear su plan de formación a medida. Es decir, al final lo que busco es que no entres y tengas 200 cursos, sino que entres y te digamos, vale, ¿tú qué necesitas en 3 meses? Esto, hazte este y este. Entonces buscamos esa personalización en el mundo online, mezclando automatización, pero con personal humano que está ahí. De hecho, hay veces que nos dicen por WhatsApp, dice, oye, eres un robot, ¿verdad? Pero no es un robot. Es cierto que tenemos metida la IA en cierta parte, pero siempre controlada por un humano. Me parece también muy interesante esta parte porque efectivamente como que tendemos hacia cada vez más automatización, más tratamiento de Big Data, todo está automatizado, contamos con ChatGPT, pero muchas veces nos olvidamos de que detrás, como hablábamos también en el caso B2B, ¿no? Detrás de las empresas hay personas y detrás de una compra hay una persona, ¿no? Entonces sí. Me parece muy interesante la parte de decir, oye, sí, yo tengo mi proceso automatizado, pero necesito intervenir de forma humana para poder luego manejar el algoritmo, que muchas veces pensamos que la IA nos va a quitar el trabajo y todo este mito, cuando realmente lo que hace no es evolucionarnos, ¿no? Hacernos evolucionar de forma más rápida, optimizar nuestros procesos, hacer que nuestro trabajo sea todavía más eficiente, ¿no? Pero sin dejar de lado la inteligencia humana, que al final tiene ese libre albedrío, ¿no? Que difícilmente vamos a conseguir con una IA, ¿no? Sí, pero fíjate que el automatizar, a veces me llegan empresas y me dicen, oye, Juan, quiero automatizar la atención al cliente. Y le digo, vale, ¿cuántos contactos recibes al día? 10. Es decir, no tiene sentido que quieres automatizar 10 conversaciones, es absurdo, ¿no? Y la inteligencia artificial o el Big Data, cuando estaba de moda, al final es marketing. Es decir, porque hay que decir que utilizamos eso para que realmente parezca que nuestro producto es bueno. De hecho, están saliendo a la luz muchas empresas que están diciendo que usan la IA y no. Y ahora estamos viendo en televisión la lavadora que usa la IA, todo usa la IA, el aspirador. Bueno, pero realmente tienes que ver de dónde partes. Entonces, para mí el proceso es, siempre hago lo mismo. Primero manual, después automatizas en inteligencia y luego le metes inteligencia artificial. Entonces, a veces nos queremos saltar ese paso. Entonces, toda esa parte manual para mí es muy importante porque te da un feedback muy potente, que al final luego te permite reconducir ciertas cosas. Automatiza todo aquello que no puedes hacer manualmente. Es decir, nosotros enviamos, por ejemplo, el email marketing es dinámico en función de todos los datos. Eso no podemos hacerlo manualmente. Ni puedes activar flujos manualmente a 100, 200, 300 personas diarias. Por lo tanto, eso lo automatizamos. Pero lo que es un trato a un cliente, cuando te escribe por WhatsApp o cuando hay una llamada de teléfono con previa cita, eso lo hace una persona. Claro, es que además, hablando tú personalmente, ¿no? Con los clientes que puedas abarcar, cuando en el caso de que, pues, el ejemplo que me has contado, ¿no? De 10 clientes diarios, como tú comentabas anteriormente, sacas información para luego construir el embudo. Si no tienes el embudo todavía pues muy desarrollado, puede que esa sea la manera de descubrir qué es lo que tienes que contar en el embudo y en un futuro quizá automatizar esa parte, ¿no? Total. Que es un poco lo que haces tú con TechDi. Oye, sí. y de las personas que se interesan por TechDi, por el Instituto de Marketing Digital, donde tenéis un montón de cursos, ¿no? 200 cursos, que es una barbaridad. Las empresas, me interesa la parte de las empresas porque entiendo que la parte del perfil personal pues lo que busca es, como decías, ¿no? Un cambio en su carrera o pues mejorar y hacerse más un profesional mejorado en marketing digital, pero en el caso de las empresas me interesa por la parte de en qué punto de transformación digital estamos ahora en España. Creo que tú al vender este tipo al proporcionar este tipo de producto, estoy seguro de que tienes una percepción bastante cercana a en qué punto se encuentran las empresas. Es decir, las empresas entienden a día de hoy
el marketing digital, lo tienen implementado a medias la gran mayoría y entonces justo lo que buscan con vosotros es mejorar en ese sentido. ¿Creen que la solución es formar a sus empleados o en qué punto se encuentra esto según...? Creo que hay más marketing del marketing que marketing real. Es decir, realmente cuando rascas un poco, son pocas las empresas que lo hacen realmente bien. Claro, hablábamos antes, muchas no tienen CRM, entonces, si no tienes CRM, no puedes hacer un buen marketing. Punto. Es decir, es imposible. No, es que me está funcionando. Pues imagínate cómo te funcionaría con un CRM. Entonces, creo que todavía hay muchísimo por hacer. Y las empresas se nos acercan ahora, claro, muy de moda la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a veces con cosas a medida. De hecho, fíjate, estos días David, que es una de las personas de mi equipo, está en Punta Cana dando una taller allí de inteligencia artificial para agencias de viaje, ¿no? Entonces, siempre intentamos adaptarnos a las necesidades del cliente, porque cada uno tiene cuando viene a nivel de empresa, dice, oye, yo quiero mejorar la eficiencia de mis empleados. Oye, ¿cómo pueden utilizar la inteligencia artificial cada uno en su rol? Bien, pues hacemos un plan a medida. Estamos trabajando también con la parte más de universidades, donde al final se están dando cuenta que tienen que ofrecer un valor añadido más allá de las carreras que están dando, de formación mucho más rápida, ¿no? Entonces, de hecho, hemos llegado a un acuerdo ya con una gran universidad, donde TechDi va a ser una de sus plataformas, en la parte de marketing e inteligencia artificial, le montamos la plataforma para ellos. Y a mí me hace mucha ilusión porque yo la educación es algo que es un negocio, pero para mí es algo personal, porque creo que la educación es lo que es capaz de cambiar la vida de cualquier persona, absolutamente cualquier persona. Es decir, no parta de donde partas, tengas carrera o no tengas carrera, da absolutamente igual. Si te tomas en serio la formación y lo integras como un hábito en tu vida, vas a conseguir lo que quieras, siempre dentro de un orden, obviamente. Sí, no, pero estoy de acuerdo, precisamente uniendo con lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la situación del emprendimiento en España, que se cambia desde la educación, ¿no? En el caso del marketing digital estoy totalmente de acuerdo que va por ahí también. Yo en mi caso, yo soy consultor de marketing digital, como sabes, especializado en la parte de paid media, y yo muchas veces me encuentro con que vienen empresas que dicen, no, yo quiero invertir este dinero y sacar un por tres. Digo, vale, pero como tú muy bien dices, ¿no? Vale, tienes CRM, ¿qué tipo de lead estamos intentando captar? ¿Esta información puede llegar realmente a las campañas? Me dice, no tenemos CRM, pero tenemos campañas de sales activas, queremos que nos las mejores. Y digo, ya, pero es que para mejorar las campañas de Google Ads o de Meta, primero hay que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que probablemente falta todavía, ¿no? Un poco de educación en ese sentido y que también que se quieran meter más, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que... Yo he estado... hace un año estuve viviendo unos meses en Nueva York y me moví por el mundo emprendedor, por el mundo de las startups y demás. Nueva York, América, ya sabes que en este sentido tiene como una fuerza especial, un espíritu especial. Y me daba la sensación de que todo el mundo entendía muy bien la importancia de los datos del CRM para luego lanzarte a hacer una estrategia de marketing digital en condiciones. Aquí en España a mí me da la sensación de que todavía eso como que no se entiende muy bien. Se entiende que el marketing digital, el paid media en concreto, ¿vale?, que es mi especialidad, se entiende que puede generarte mucho beneficio, que tienes que estar ahí, que puede retornarte, pero no se aceptan cosas como que primero tienes que mejorar tu proceso de rastreo de conversiones y demás, ¿no? Te encuentras, claro, al final somos tantos que ya hay tantas buyer persona, cada vez más está todo súper diversificado. Yo antes, hace muchos años, me dedicaba a intentar convencer a mis potenciales clientes del poder del marketing y aprendí, después de muchos golpes, a que ese no era el camino. Es decir, ya no trato de convencer a nadie. Es decir, esto es como intentar convencer a alguien que sea tu amigo. A veces resuenas con personas y otras no. Entonces, creo que al final, cuando intentas convencer a un cliente, ese cliente no va a ser bueno porque no está entendiendo esa necesidad o no están priorizando esto. No, es que no tengo tiempo. Si no tienes tiempo para esto, no es tu momento, no es tu momento conmigo. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por eso desde nuestro lado creo que es tan importante hacer la divulgación para que al final se den cuenta de la importancia de todo esto, ¿no? Y de que es algo que funciona, por supuesto, que aíslen malas experiencias que han tenido, porque dicen, no, es que a mí no me ha funcionado la publicidad en Meta. Ya, pero si al resto de gente le está funcionando, quizá es porque hay algo que nos hizo bien, ¿no? Pues vuelve a intentarlo. Esta es la prueba y el error que sucede en el mundo de los negocios. Entonces, al final...
yo siempre acabo diciéndole lo mismo. Si mi objetivo es ayudarte, el negocio es tuyo, yo te deseo todo lo mejor, pero el negocio es tuyo. Es decir, tú pagarás tus éxitos y tus fracasos, ¿no? Pero creo que poco a poco vamos entrando o se va entendiendo más, hay más información de la importancia de los datos, pero sí es verdad que vamos muchas veces con la lengua afuera, ¿no? Como ahí la última milla ahí muy a rebufo. Sí. Oye, ¿y qué opinas de, pues un poco hablando de la relación con los clientes, ¿no? Con las empresas que buscan ayuda en marketing digital? ¿Qué opinas de las diferentes figuras que existen para ayudar de forma externa a las empresas? Porque tenemos la opción de una agencia, normalmente una agencia generalista que te proporciona servicios sobre contenidos, sobre pues en redes sociales, pero también te da algo de servicio en paid y demás. Luego tenemos agencias especializadas, y luego tenemos freelance, ¿no? Tenemos consultores. Bueno, entiendo que para cada empresa va a haber una mejor fórmula, ¿no? Según su situación, pero para contratar ese tipo de servicios, pero ¿en qué crees que debería fijarse una empresa para decidir a qué tipo de figura ir a la hora de contratar este tipo de servicios? Yo soy muy fan de la especialización. Creo que no se puede ser bueno en todo. Entonces, tiendo a huir de quien dice que es bueno en todo. Es decir, no puede ser bueno en 360 en marketing digital. Es imposible, no puede ser el mejor. Creo que hay gente muy buena en growth, en paid media, en influencer marketing, en analítica, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la situación de cada uno, para mí, lo más ideal es tener una agencia que te apoye con un equipo interno y un consultor externo. Esa triangulación para mí es, obviamente, no todas las empresas se lo pueden permitir. Pero si tuviese que empezar, por ejemplo, pequeñas empresas, desde dentro, siempre formándose el propio dueño o emprendedor. Claro, muchas veces dicen, no tengo tiempo. Claro, ¿no tienes tiempo para el marketing de tu negocio? Es decir, es un tema de balancear cómo inviertes tu tiempo. Claro, si no vas a tener que ir a una agencia. Si vas a una agencia, cuando son pequeños, los mayores desastres los he visto en empresas pequeñas que quieren ir a agencias grandes conocidas porque piensan que les va a dar un mejor servicio. Y suele ser lo contrario. Porque al final dices, no, voy a ir a la agencia donde está trabajando la marca X conocida. Y no, porque al final tú eres un micropunto. Es decir, el presupuesto que tú manejas es una centeava parte del otro. Por lo tanto, el caso que te van a hacer es directamente proporcional. Entonces, vete al final con empresas que estén más alineadas con tu tamaño. Creo que eso es importante. Pero siempre parto de la base, y cada vez lo estoy viendo más en TechDi, que nos llegan empresarios que quieren aprender marketing e inteligencia artificial, no para hacerlo ellos, sino para escoger los perfiles adecuados internos y externos, porque están hartos de que les han vendido cosas que no son. Y como no entienden, dicen, no, es que me decían que había que hacer SEO y que esto era lo mejor. Y después de un año, fíjate lo que te ha costado ese año, con penalizaciones por medio. Entonces, creo que hay que, pues igual que están los MBA, ¿no? Para negocio, que es algo, oye, tienes que aprender un poco de finanzas, de recursos humanos, de management, de personas, de tal y cual. El marketing es una parte igual. No tienes que ser un experto, pero sí tener unos mínimos conocimientos. Totalmente. De hecho, te propongo que hagamos un pequeño juego, ¿vale? Que le puede servir a ese CEO que pues, se quiere formar en marketing digital o quiere contratar pues a una agencia o los servicios de marketing digital de un profesional para hacer crecer su negocio, pero normalmente se encuentran con una disyuntiva, ¿no? Pues dependiendo de la inversión que puedan hacer y del tiempo que tengan para ver resultados. Es decir, muchas veces una startup, pues dependiendo, ¿no? Si está en una etapa temprana, tiene muy poquito presupuesto, pero no tiene problema en ver resultados a largo plazo porque no tiene invertido todavía capital, pero a lo mejor una que ya está en unas fases más avanzadas, intermedias, por así decirlo, ¿no? Pues a lo mejor le acaban de invertir y tiene que dar ese año el mismo retorno, ¿no? Entonces te voy a plantear, si te parece, 5 escenarios, ¿vale? Que van a ser en función de caja y tiempo esperado para ver resultados, y me comentas qué canales tocarías. Sé que esto puede ser relativo, en cada caso, sí, pero más o menos, ¿vale? ¿Qué canales recomendarías para que se centraran en ellos de cara a que busquen pues, un especialista en ello o que directamente lo desarrollen de forma interna, ¿vale? Vale. El primer caso sería, tenemos una empresa que tiene una capacidad de inversión alta y necesita ver resultados de forma rápida. ¿Qué le recomendarías? Paid, directamente. Es decir, al final es el único canal que te aseguras impactar a la persona adecuada en el momento adecuado. Ya está. Entonces, si quieres buscar ese retorno, no retorno positivo, sino retorno, y ese es el caso de muchas startups, donde tienen inversiones muy grandes y crecen muy rápidamente, eso sí, perdiendo dinero a expuertas, ¿no? Y todos conocemos muchas startups que después de 10 años siguen perdiendo dinero,
pero tienen muchísimos clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de tu estrategia, si tienes eso y lo que quieres es crecer rápidamente cogiendo cuota de mercado, directamente mucho paid. Vale, perfecto. Vale, y ahora vamos al caso de la inversión alta, pero no tiene por qué ver resultados rápidos, sino a largo plazo, que esto a lo mejor puede proporcionar lo que comentas, ¿no? Que a lo mejor no porque se dan muchos casos de startups como el que comentas, que ahora ya cada vez menos, Sí. en la situación que vivimos, ¿no? Pero se han dado muchos casos así que crecen un montón pero no son rentables, ¿no? Entonces este caso a lo mejor es diferente, inversión alta, resultados a largo plazo. Trabajar la marca, es decir, generar un departamento o que veas de comunicación, de posicionamiento de marca. Vamos a trabajar toda la parte de valores de la marca, intangibles, percepción, notoriedad de marca, estrategias de inbound marketing, de contenidos a largo plazo alineados a ese posicionamiento de marca y, por supuesto, también paid, pero dirigido un porcentaje, te diría un 20%, a trabajar el branding, donde no hay un retorno en ventas, y un 80% a trabajar el crecimiento de clientes. Vale, perfecto. Pasemos a tener inversiones bajas, ¿vale? El tercer escenario sería, tenemos una inversión baja, pero necesitamos resultados ya. Esa es la más complicada, efectivamente. Deja el marketing digital y sal a la calle. Directamente. Es decir, creo que no es el canal. Porque realmente dices, parto mi Instagram de cero. Pues no vas a llegar. No puedo hacer paid. No vas a llegar. Sal a la calle, localiza a tu cliente, que será una persona, y ponte a puerta fría, como hablábamos al principio. Ventas. Sí. Perfecto. Vale, y el cuarto caso que sería, seguimos teniendo ese caso de inversión baja, pero podemos esperar resultados a largo plazo. Bueno, entraría en una fase muy de bootstrapping, ¿no? De intentar ser lo más eficiente posible, es decir, haría mucha parte no digital, ventas directamente más tema frío, y empezaría a hacer pequeñas incorporaciones en la parte de publicidad para intentar encontrar cuál es mi canal de tracción preferido. Si validas el modelo, luego empezar a hacer a lo mejor contenidos, pero no sería en esta primera fase porque los resultados te pueden ir más. Intentaría validar más en ese. Obviamente aquí hay muchas combinaciones, pero así a grosso modo yo iría por ahí. Vale, perfecto. Y como caso último, ¿qué le recomendarías a pues, una empresa que quiere buscar un equilibrio entre inversión y resultados, que es el caso ideal? Que al final vea la estrategia o vea la inversión en marketing como algo largoplacista, donde establezca, pues eso te diría, un 20% de la inversión del presupuesto de marketing en tema de branding, y como tema constante, al final es posicionamiento de marca, puede ser marketing digital o no digital, y un 80% que lo dividiría en un 60% captación de nuevos clientes y un 20% retención de los clientes actuales. Porque muchas veces olvidamos retener a los clientes actuales. Todos sabemos que es mucho más caro captar un nuevo cliente que retener uno actual. Y nos enfocamos en más clientes, y olvidamos a los que tenemos. Y decimos, no, cambia el posicionamiento. Cuida a los que tienes, elevales el ticket medio, que te sigan generando y, obviamente, capta nuevos clientes, pero sin volverse loco. ¿Se te ocurre ahora mismo algún consejo que pudieras dar como estrategia para poder elevar ese ticket de cliente una vez que una empresa pues ya tiene un volumen suficiente, ¿no? Y que quiere hacer esta estrategia que acabas de comentar, de invertir parte de su presupuesto en aumentar ese ticket medio? ¿Alguna estrategia que le recomendaras para hacer esto de marketing? Bueno, puedes jugar desde añadir nuevos servicios, depende del producto o depende del servicio, de aportación de valor, o incluso empezar a generar planes distintos, ¿no? Los típicos planes, si nos vamos a modelos SaaS, de software as a service, donde tienes el bueno y el feo y el malo, y a lo mejor tienes a gente que está pagando 9 euros y le quieres subir a 13. Bueno, pues creas dos nuevos planes, otro que vale 13 y otro que vale 25, donde van a tener mucho más valor y tu objetivo es que se queden en el de 13. Claro, eso supone que ya les has aumentado un 20-25% de ticket medio. Entonces, bueno, al final, si hay una subida de precio, obviamente tiene que haber una aportación de valor. Creo que es bastante frustrante, y lo digo como cliente, cuando te suben el precio sin sentido. Es decir, y lo digo como pues me ha pasado con CRMs y tal, que de repente dicen, no, es que ahora es un 20% más, y te tiene atrapado. Entonces, mi sensación desde el punto de vista de cliente de marca es totalmente negativa. No sé, con las telefónicas, ¿no? Gente que entra pensando, pues, después de 10 años y dices, que paga menos que yo, no tiene sentido, si yo llevo toda la vida, etcétera, o seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en TechDi, quien tiene una oferta, esa oferta es de por vida. Nos comprometemos a no subirle el precio nunca. Y los precios siempre van a ir para arriba. Pero claro, al final
creo que como empresa debes ser agradecidos a aquellos primeros clientes o los clientes que han confiado en ti en momentos más iniciales y subirles el precio me parece desde el punto de vista de marketing y marca un error muy grande. Y ser honesto, ¿no? Porque al final es un acuerdo, es un trato que has hecho con un cliente de dinero a cambio de a valor que estarías rompiendo, ¿no? Si Totalmente. subes de repente ese precio por el valor que le estás dando. Aunque me imagino que en TechDi, de todas maneras, seguro que vais renovando los contenidos y... Sí. Sí, pero al final TechDi tenemos es como en un avión, ¿no? Que tú has pagado 300 euros por tu asiento y el que va lo ha pagado 100 y el otro paga 800, ¿no? El revenue management, pues esto es un poco lo mismo, dependiendo donde en el momento que lo haya comprado, pero siempre nos gusta como estrategia de fidelización a aquellos clientes, además al ser un modelo de recurrencia, aquellos clientes que siguen siendo fieles desde hace 5 años con nosotros, obviamente, tienen que tener un valor añadido que el que entra ahora tendrá otro distinto, pero el precio obviamente no puede ser el mismo. Vale, oye, y de la parte de branding que me he quedado pensando antes, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la inversión, de los diferentes escenarios, en el caso de tener una inversión alta, pues sí que es necesario, ¿no? Invertir en esa parte de branding, pero oye, ¿qué hay del...? Porque yo me he encontrado muchos casos, ¿no? Que hay muchísimo miedo, aunque tengas cierta capacidad de inversión, a la inversión en branding en paid, por ejemplo, ¿no? O incluso en contenidos orgánicos, ¿eh? Es decir, como es un esfuerzo que difícilmente se rastrea en el momento, no convierte en el momento, muchas empresas prescinden de invertir en esta parte de branding para ir directamente a la fase de bottom of the funnel, me gasto el dinero en search, que es donde veo el retorno y demás, ¿no? ¿En qué momento le recomendarías a una empresa, ¿no? Invertir en esa parte de branding y de qué manera para que no les entre el miedo de decir, es que estoy invirtiendo esta parte de presupuesto en pues eso, contenidos de branding que no me generan retorno directo, ¿no? Que entiendo que ahí viene la parte del consultor o del profesional de marketing, ¿no? Que esté colaborando con ellos, de explicarles que eso no se puede medir por conversiones, ¿no? Pero un poco, ¿qué opinas a este respecto y cómo le explicarías esto a una persona? Yo invertiría en marca en el momento que tu negocio o la empresa esté validada. Es decir, que ya sepas que es un negocio que va a crecer. Antes no, porque si estás valorando el mío o buscando la primera atracción, el product market fit no tiene sentido. Pero en el momento que digas, oye, esto es un negocio que puede escalar, empieza a trabajar ya la marca. No le vas a poder buscar la trazabilidad completa, pero en ciertas maneras sí. El tema es que tenemos que ser conscientes que lo que no podemos buscar en marketing es hago una acción, genero una venta. Esto no sucede. Esto es falso. Es decir, y cada vez más hay más puntos de contacto digitales y no digitales a lo largo del tiempo para que un usuario te compre. Primer punto, conoce ese ciclo o ese viaje de tu cliente y esto al final con CRMs o herramientas se puede hacer y ves que la gente entró por aquí y ha habido de media un cliente te compra a los 3 días en este producto con 8 puntos de contacto. Bien, ya lo tienes. Entonces, ¿qué tanto influye en la marca? Enormemente, porque la marca es confianza. Es decir, ¿cuántos muchas veces hemos estado en una tienda online viendo un producto, la tienda online no conocíamos la marca y cuando ibas a pagar dices, no me fío, no meto la tarjeta y no has comprado? Pero nadie tiene duda en meter la tarjeta en Amazon. La diferencia es la confianza. Entonces, al final, cuando trabajas la marca, trabajas la confianza. Y yo soy un obsesivo de la marca. Todos los negocios, todos, empezando por mi propia marca personal, es trabajar la marca. Porque en el medio largo plazo es lo más valioso que tienes y lo que absolutamente nadie te puede quitar. Luego puedes hacerlo con distintas estrategias de relaciones públicas, estrategias incluso de paid, estrategias de contenido, generando podcasts, generando vídeos, generando ebooks, pero la confianza, al igual que los negocios son relaciones personales. Igual que que las relaciones personales, si no confías en alguien, eso no va a fluir. Esto sucede exactamente lo mismo. Entonces, creo que es un error no invertir un porcentaje en branding. Y es muy común este error, ¿eh? Y muchos amigos míos empresarios, se lo digo y siguen sin hacerlo, por lo que tú dices. Es que, joder, pero es que si yo aquí meto 100 y no retorno... Pero, mira, te voy a dar un dato y ¿te acuerdas el tema de la startup en Canadá? Nos pasó algo parecido con la parte de inbound, con el director financiero, que era números, ¿no? Entonces dice, bueno, pero yo no voy a renovar el presupuesto porque ¿cómo sé yo que esto me está dando ventas? Entonces, al final, con toda la trazabilidad de CRM, conseguimos demostrar que el 80% de los nuevos clientes pasaban al menos por 3 contenidos del blog. Claro, yo no quiero convencer a nadie que te convenzcan los datos. Cuando le mostramos los datos, dice, esto me vale. Así es. Y nosotros en TechDi hacemos absolutamente lo mismo. Te diría que más del 80% al final hay un recorrido en contenidos. Por lo que ya no podemos imputar la conversión a un canal o una acción en concreto. Es el sumatorio de acciones. Y en cuanto quitas uno,
ten por seguro que tus ventas van a caer. No sé en qué porcentaje, pero van a caer. ¿Y qué modelo de atribución utilizáis entonces en TechDi en este caso? Al final es un modelo de atribución basado en datos, es decir, porque el último clic era que era el típico, pero ese te lleva a un error total. El primero también. Entonces, si lo miras de Google Analytics, se utiliza el basado en datos. Y al final lo que intento... Y luego también es cierto que aquí hago un trabajo manual bastante grande, porque cuando comparas con esta triangulación que te comentaba, dan datos distintos. Es decir, dices, oye, este me dice que ha entrado por Instagram y este me dice que es tráfico directo. Entonces, al final, me pongo a investigar... Porque una de las cosas buenas del CRM, y esto lo hago manualmente porque es valor para mí, dedico mucho tiempo a analizar datos, es mirarme la ficha del usuario. Es decir, yo sé qué ha hecho ese usuario, qué página web ha visitado, cuánto tiempo ha estado. Entonces me pongo a ver cada vez que entra un cliente, hago absolutamente todo. Y con eso voy sacando esos patrones de comportamiento. Y digo, mira, este hizo esto, este hizo y tal. Y luego con Google Analytics 4, que sabes que te dice, oye, han convertido de media en los últimos 12 meses, 4 días, la media, y 20 puntos de contacto. Pero el CRM me lo desglosa más. Me dice, por cada canal, 3 días, 8 días, 6 días, porque las medias son muy peligrosas. Entonces siempre intento coger la media y luego bajar y ramificar el máximo. El marketing de hoy es dedicar tiempo a datos. Y cuando digo esto, empezar, no tengo tiempo, volvemos con lo mismo del tiempo, es un tema de prioridades. Si no tienes tiempo a entender los datos, no vas a poder hacer campañas. Pero ya no hablo de marketing, ventas, comunicación, comerciales efectivas. Totalmente, sí. A mí me da la sensación de que en ventas se entiende desde hace mucho tiempo que es importante tener datos, tener metodología comprobada y demás, y en el marketing pues todavía falta un poco, ¿no? Cuando hablamos de esta metodología basada en datos y demás, y de repente pues te viene un cliente que quiere metodología pero no tiene CRM, pues es curioso, la verdad. Es curioso. Y hay CRMs, es decir, que empiezas gratis. Es decir, tienes CRMs, HubSpot, que parece que soy accionista, no tengo nada que ver, y trabajo con otros, trabajo con Clientify, con Pipedrive, etcétera. Sí. Pero la mayoría de ellos tienen planes gratuitos para empezar, muy pequeñitos, sí, pero puedes empezar así, ya tendrás tiempo de... Es decir, que el dinero ahí tampoco es una excusa. Totalmente. Oye, si te parece, volvamos a un poco la parte de tu experiencia, porque, y esto es un tema personal, me interesa mucho, ¿por qué te llamó la selección española de fútbol? Mira, yo no soy futbolero y he trabajado en varias situaciones con fútbol, con David Villa en su momento cuando estaba en el Barcelona, estuvimos trabajando con él toda la parte de marca personal y redes sociales, y la selección española pues me llamó para entrar en redes sociales. Esto ahora, no sé, no recuerdo si fue hace 10 años aproximadamente, no tenían redes sociales y querían entrar en redes sociales. Entonces, pues al final, claro, ¿cómo capto yo clientes? Yo siempre trabajo lo mismo, la marca, y hago que cuando alguien busque, me encuentre y me llamen, y esto sucede así, pues me llama el que iba a ser el responsable de toda la estrategia digital de la selección española y me dice, oye Juan, tenemos este proyecto y me gustaría que trabajases con nosotros. Nos reunimos, me senté con él, empezamos a ver todo, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí pues se creó la nueva marca que era SeFootball, que es la marca digital. Creamos las redes sociales, se creó la web, se montó un equipo muy grande, un implante aquí en Las Rozas, que es donde está la selección, que había gente de nuestro equipo ahí metida y toda la dirección estratégica. Al final, yo me considero bueno en la parte estratégica de los negocios, es decir por dónde tienen que ir las cosas y cómo debemos hacer las cosas. Obviamente el desembarco fue buenísimo, es la selección española de fútbol, además era en el momento que había ganado el Mundial, etcétera. Entonces fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora y no sé, y aprendí algo más de fútbol, ¿no? Aunque sigo sin ser un fanático del fútbol, pero bueno, aprendí algo más. Oye, y se marcaron, porque claro, esto es un caso de transformación digital como la copa de un pino, ¿no? Es decir, una marca que lleva existiendo muchísimo tiempo, que decide digitalizarse y llevar su marca pues a las redes y al mundo digital. Claro, yo no sé si ellos tenían siquiera el conocimiento como para decir, oye, vamos a establecer estos KPIs. O tenemos estos, o sea, ¿qué objetivo tenían cuando te vinieron a ti? ¿O fuiste tú el que les pusiste un poco los objetivos? Bueno, se definieron objetivos, pero muy vagamente porque tampoco no eran ventas. Es decir, era visibilidad. Al final era trasladar y dar voz, tener una presencia digital que luego se pudiese monetizar. Porque al final es como los personajes públicos. Al final su presencia digital es monetizable, porque cuando hablan de una marca, hablan también en su red social X y tal. Entonces era un poco más el objetivo, es decir, dar visibilidad a la selección española de fútbol en las principales redes sociales, y los KPIs iban más por esa parte más cualitativa que cuantitativa. Tampoco no es una empresa, pero no es algo, bueno, es una empresa, pero no es típica. Entonces no es como un e-commerce que puedo saber que el ratio de conversión aquí no funcionaba así. Entonces vamos a soltarlo. También, contamos con el apoyo de los
los futbolistas y sus redes sociales. Entonces, claro, es que era, entre comillas, muy fácil generar seguidores y que cualquier publicación tuviese alcances bastante potentes. Totalmente. Y antes has hablado, de hecho, del caso de David Villa, Sí. que también trabajaste con él. Sí. Has hablado que la selección española de fútbol vino a ti por tu marca personal. Sí. Me interesa que nos metamos un poquito en ese mundo de la marca personal, que yo creo que le puede servir a, como es tu ejemplo, ¿no? Trabajar la marca personal tanto a un empresario como CEO de una empresa que va a retornar directamente en la empresa, porque muchas veces en LinkedIn es la mejor estrategia que puedes hacer para tu startup, pero también para un trabajador que quiere pues aspirar a sueldos mejores o a que le contrate otro tipo de empresa. Pues bueno, un poco cómo trabajas tú tu marca personal y qué estrategias utilizas. Bueno, yo lo empecé a crear hace 15 años sin pensar en crear la marca personal porque no se hablaba de marca personal. Es decir, básicamente empecé creando un blog en su momento por dos problemas principales. Lo primero, mi ausencia de memoria. Entonces, todo lo que aprendí en un día, digo, si lo escribo en un sitio, me va a servir a mí de repositorio. Y de hecho, mi blog lo utilizo como repositorio. Segundo, digo, joder, pues si esto a mí me ha sido útil, habrá otros emprendedores o gente de marketing que le pueda ser útil. Y así empezó, es decir, sin ningún objetivo más allá. A partir de ahí, una vez hice un ebook y me llamaron para dar una conferencia. Y dije, bueno, pues voy. De ahí me salieron otras conferencias. Y llegó un momento que orgánicamente, sin estrategia, mi marca empezaba a generar dinero. Y digo, ostras, pues esto es un producto. Digo, vale, pues vamos a tratarlo como un producto. Contraté una persona de comunicación y relaciones públicas que me ayudó y a partir de ahí ya hicimos una estrategia y empezó a ser un producto, mi marca, con distintas líneas de negocio. Para mí mi marca me lo ha dado todo, siempre lo digo, es decir, para mí es todo, es lo que... Pero no solo a nivel de negocio, a nivel de experiencias, a nivel de conexiones, a nivel de conocer personas. Y luego es cierto que a mí el generar contenidos le dedico muchísimo tiempo a la semana, pero me encanta. Y es una manera de yo aprender. Cuando más aprendemos es cuando enseñamos a los demás. Y cuando generas contenido estás enseñando a los demás, por lo tanto estás aprendiendo tú. Hay una parte egoísta desde el lado positivo de todo eso. Más allá de que luego sea una estrategia de posicionamiento de marca brutal. Entonces, yo siempre desde el lado de marca personal he buscado estar presente para que cuando alguien necesite mis servicios o quiera contar conmigo, bueno, esté ahí o se le venga a la cabeza notoriedad de marca. Ahora mismo, por ejemplo, trabajando también toda la parte de inteligencia artificial. De hecho, ya me han llegado varios clientes porque buscando en ChatGPT les he salido. Y esto es muy curioso, ¿no? El posicionamiento. Digo, ya me está dando cliente ChatGPT, me recomienda. Ya no me recomienda una persona, sino que me recomienda una inteligencia artificial. Y yo recomendaría a todo el mundo trabajarla proactivamente, porque todos la tenemos. La diferencia entre trabajarla proactivamente y no es que cuando tú lo haces proactivamente, tú defines cómo quieres que se te vea. De la otra manera, no. Y si no la trabajas, estás perdiendo oportunidades. Amigos míos que tienen su LinkedIn, pero lo típico sin foto y tal y cual, y no tienen redes sociales, y le digo, ¿pero por qué no? Es que a mí no me gusta subir lo que hago en el día a día. Digo, pero si es que no es eso, no se trata de esto. Digo, y estás perdiendo oportunidades. Si trabajas para una empresa, porque probablemente otras empresas que te podrían contratar no te van a contratar porque no te van a encontrar. Y si eres empresario, pues probablemente estés perdiendo oportunidades de hacer buenos negocios con otros proveedores, con clientes o empresas afines. Y entonces, una persona que tiene claro que quiere empezar a trabajar su marca personal, ¿por dónde le recomendarías que empezara? Sin lugar a duda, tu web. Aquello que es tuyo, es tu casa digital, no seas un homeless digital. Porque al final, es decir, y esto muchos influencers conocidos lo han sufrido. Es decir, apalancaron su visibilidad en redes sociales, antes hablábamos de YouTube, y cuando cayó la visibilidad se han quedado sin nada, no tenían leads, no tenían nada. Entonces, siempre algo que tú controles, y eso se llama web. Las redes sociales son meros satélites que tienes que utilizar como canal conector para llevar a la gente de esa red social a tu web y ahí captarle su dato para tú poder contactar con él cuando quieras. Es decir, da lo mismo que tengas 10 seguidores en Instagram que 100.000. Tú no vas a llegar a esos 100.000, no tienes sus contactos, los tiene Instagram. Por lo tanto, intenta que de alguna manera esos 100.000 pasen por algo donde tú puedas tener el control. Por lo tanto, sin lugar a duda, tu web, que a día de hoy hacer una web es que no necesitan ni saber hacerla. Hay miles de opciones. Totalmente. Volvemos a la parte de First Party Data, ¿no? Que comentábamos anteriormente. Que es un poco lo mismo. Vale, pues entonces ya digamos que ya tenemos, claro, que tenemos nuestra casa, tenemos nuestra web. ¿Qué sería lo próximo que le recomendarías hacer a una persona que quiere trabajar su marca personal, pero que no tiene demasiado tiempo para ello? Es decir, tanto en el caso de los empresarios, normalmente los CEOs, pues claro, les cuesta, ¿no?, sacar tiempo para esto.
que deberían sacar más, estamos de acuerdo, pero que normalmente pues tienen que encajarlo dentro de muchas otras tareas que tienen que hacer, o en el caso de un profesional que trabaje como asalariado, que tiene su trabajo y aparte quiere dedicarle algo de tiempo a la marca personal. Ya tiene la web, ¿qué le recomendarías que hiciera como pasos así pequeñitos de ir dando? Vale, lo primero, querer es poder. Y me explico el porqué. Si no tienes tiempo, levántate una hora antes. Esto es eso. Hay gente que dice, no, pero no puedo por estoy casado. Vale, perfecto. Hazte un curso de gestión de tiempo. Y no me puedes decir que no tienes tiempo para hacer un curso de gestión de tiempo. Entonces, primera pregunta que haría, ¿utilizar algún sistema de gestión de tiempo? Llámese time blocking, cada uno el que quiera. Si la respuesta es no, hazte un curso de gestión de tiempo y vas a ver cómo vas a sacar 15 30 minutos al día. Los puedes sacar y con eso es suficiente para hacer algún tipo de contenido. Al principio te puede llevar más tiempo. Sí, a lo mejor no es empezar por vídeos que te puedes sentir más violento ante una cámara o un podcast. Bueno, una publicación en LinkedIn o en alguna red social escrita. Empieza por ahí. Es decir, lo importante es empezar y sobre todo ser consistente. Esa para mí es la clave. Porque muchas veces empezamos con mucha fuerza. Bueno, yo esto, al mes 2, al mes 3, al mes 4 has desaparecido. Y esto es muy típico. Y la clave de la marca personal, como creo que la clave de cualquier negocio y de cualquier marca, es la persistencia. Es lo que hablamos al principio. Si tú eres lo suficientemente pesado y el marketing funciona por martillo pilón, es que es así. Funciona, sigue. Y además según vas siguiendo vas mejorando, ¿no? Y sobre todo que no les dé vergüenza exponerse. Hay mucho miedo a la exposición, sobre todo en vídeos, ¿no? De decir, bueno, pero es que no me veo bien y se graban 15.000 veces el vídeo. Que te da igual, es decir, yo no soy perfeccionista en absoluto. Soy de hecho todo lo contrario, no sé qué palabra hay que define al opuesto de perfeccionista. Creo que el perfeccionismo es un limitante porque la perfección es subjetiva. Eso para empezar. Conozco muchas personas que han dejado de hacer cosas en este tema de contenidos porque no pueden hacerlo a la perfección que ellos consideran, ¿no? Un amigo mío, que es director de cine, que estuve ayudándole a crear su estrategia, y le dije, vamos a hacer un podcast. No, joder, director de cine, no sé qué. Juan, pero no tengo tiempo para hacerlo al nivel que yo quiero. Digo, no, que esto no es de esto, que no hay que hacerlo. No, pero Juan, ¿cómo voy a hacer yo? Digo, que no. Digo, no acabas de entender el concepto. Y no entendió el concepto y sigue sin entender el concepto. Y me dio pena personal, porque sé que tiene un potencial brutal por network que tiene de llegar a personas. Y digo, que es que realmente haces películas con megacámaras, megaproducciones, y esto es mucho más sencillo. Es decir, míralo desde otro lado. Y creo que eso es la clave. Empezar y tirar para adelante. Totalmente, bueno, es mi caso, como puedes comprobar. Es que estoy totalmente de acuerdo y se nota, ¿no? Creo que al final lo importante es ponerte a ello. Y creo que una cosa que puede ayudar, ¿no?, a una persona que empieza a trabajar su marca personal para eso que dices, ¿no?, de que se mantenga en el tiempo, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que es importante bajar a tierra una cierta estrategia. Es decir, oye, yo realmente, ¿cuál es mi objetivo? Pues en el caso de asalariado, vale, pues mejorar mi salario. Vale, ¿eso qué significa? Pues trabajar para una empresa de este tipo, que, no sé, internacional, porque sé que en las empresas internacionales pagan más, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que es importante bajar a tierra la estrategia hacia el objetivo que quieres y a partir de ahí ir generando los objetivos de tal manera que luego sea mucho más fácil el ponerte a hacerlo, porque creo que si es mucho más difícil continuar con un proyecto cuando tienes que pensar cada vez que te pones a ello qué vas a hacer, que cuando lo tienes ya más o menos planificado, no te digo que te hagas los contenidos de un año entero, pero si más o menos tienes una línea por la que crees que tienes que ir, creo que es mucho más fácil luego, ¿sabes? Totalmente de acuerdo y añadiría, y creo que es muy importante para la persistencia, disfruta el proceso. Que nos olvidamos de esto, siempre estamos buscando el fin de las cosas, ¿no? Es decir, muchos vídeos en redes sociales, ¿cómo quieres ser millonario? El fin de las cosas. ¿Cómo? El fin de las cosas. Te vas de viaje y estás para llegar. No, disfruta el proceso del viaje, disfruta el proceso de generar contenidos, porque es súper bonito y al final llega un momento que disfrutas desde hacer ¿de qué voy a hablar hoy? Oye, ¿cómo hago este texto? ¿Cómo hago esta grabación? ¿Cómo edito el vídeo? ¿Cómo edito el audio? Y al final, cuando acabas disfrutando eso, se convierte en algo dentro de tu rutina, que es lo que decías de la estrategia. Mételo en tu rutina. No es algo como a ver dónde lo cuelo. No. Igual que te levantas y te tomas un café, hacemos la mayoría. ¿Por qué? Porque es rutina y lo automatizas. Bien, mételo en tu rutina y lo automatizarás. Hay personas que es cierto que a veces porque viajan mucho lo tienen más complicado y aún así no es excusa porque te vas con el móvil y grabas, pero lo hacen los fines de semana, ¿no? Y yo he habido, por ejemplo, con personajes públicos con los que he trabajado que era complicado, cogíamos un fin de semana y le metíamos un sábado y domingo, ¡no bestia! Pero generamos contenidos por un año.
Entonces era una manera de hacerlo. Entonces, al final, por eso te decía al principio, y cierro con esto, querer es poder. El resto son excusas que te autopones para justificar algo que no quieres hacer o que no vas a hacer. Hacemos un paréntesis porque me imagino que esto que has hablado, ¿no? De esa persona o algunos casos con los que has trabajado marca personal que a lo mejor tenían poco tiempo, fue el caso de David Villa, por ejemplo. No, David Villa fue de los mejores. David Villa fue una gozada trabajar con él, ¿eh? Un auténtico encanto, te lo digo, era así tímido y tal, pero era un auténtico encanto. No, ha habido con otros que... personajes públicos con mucho cariño, por ejemplo, te digo, Pocholo, ¿no? Con Pocholo estuve trabajando y es un encanto, pero es un caos. Pocholo es lo que ves, entonces para trabajar es un caos, entonces es muy, muy complicado. Por ejemplo, con artistas, ¿no? Donde al final también viven con sus musas, ¿no? Trabajo con Víctor Ochoa, que es un conocidísimo escultor, llevo tiempo trabajando con él, pero él son sus musas, ¿no? Entonces hay que buscar la metodología para generar con él los contenidos. Pues entonces al final es entender cómo funciona cada persona. Nosotros funcionamos igual, nosotros trabajamos igual por la noche, por la mañana, tal. Entonces yo lo que siempre intento es, ¿vale?, conocer a esa persona y cómo puedo amoldarme para que él lo integre en su día a día, entendiendo que algo que para mí es natural, porque llevo más de media vida haciendo esto, entonces yo lo tengo muy integrado, pero hay personas que esto es como un implante, es decir, es algo que te han puesto ahí que no te sientes cómodo y les cuesta mucho. Entonces, ¿vale? ¿Cómo suavizamos ese proceso? Por eso, también elegir quizá la manera en la que hacerlo, es decir, ¿crees que es 100% necesario a día de hoy hacerlo en vídeo? ¿O quizá cada uno puede encontrar su manera? ¿Qué opinas? No es 100% necesario, pero si no haces vídeo te estás limitando, porque realmente el contenido en vídeo es lo que prima ahora mismo en redes sociales. Entonces, si estás haciendo un podcast en audio, está muy bien, pero si también lo haces en vídeo, es que tienes otro canal más complementario y además de ahí puedes sacar pequeños trocitos que también retroalimentan. Creo que al final es buscar el momento de hacerlo y el vídeo, a día de hoy, nos guste o no, es decir, esto no se trata de ponernos nosotros primero, se trata de entender el contexto en el que nos movemos, entender a la audiencia y adaptarnos nosotros a la audiencia. Me parece también un ejercicio de humildad. No, es que a mí no me gusta, es que yo soy así. Ya, pero es que el mundo no le preocupa como tú eres. Seamos claros, esto es así, el mundo se mueve así. Entonces, o tú te adaptas a él o él no va a venir a ti. Entonces, lo que vas a hacer es perder oportunidades. Me encanta esa frase porque es que es así. Muchas veces nos creemos el centro del mundo, ¿no? Para ese tipo de cosas y eso nos limita. Pero bueno, al final yo creo que si te adaptas sí que ves un retorno y siendo constante, ¿no? Sí. Pero al final tu marca personal todo el mundo la puede trabajar. Hemos comentado antes sobre la selección española, sobre diferentes perfiles que has ayudado con marketing digital, con la marca personal. Podríamos hablar ahora, quizá, de la inteligencia artificial, que la hemos tocado en algunos puntos, pero ¿hacia dónde crees que nos dirigimos en este sentido y cómo la estáis, cómo estáis ayudando a que la gente la comprenda desde Technic? Bueno, yo creo que vamos hacia modelos híbridos, es decir, donde vamos a trabajar con compañeros invisibles llamados agentes de inteligencia artificial, donde algunas empresas ya estamos trabajando con ellos. Yo llevo muchos años tocando de distintas maneras la inteligencia artificial, todos la usamos desde hace muchos años, aunque seamos inconscientes, cuando estamos en Amazon o cuando estás con Netflix de manera indirecta, pero hoy, desde hace 2 años que irrumpió aproximadamente ChatGPT y vemos que genera contenidos de manera automática. Me acuerdo que en el año 2016 descubrí una herramienta que hacía algo similar cuando estaba en Canadá y valía muchísimo dinero. Y dije, claro, yo a mí me explotó la cabeza de decir, tío, ¿que me escribía artículos solo? Digo, claro, pues era uno de los precursores, pero en su momento. Nosotros lo estamos utilizando primero a nivel interno para mejorar nuestra eficiencia y con ello la experiencia del cliente. Por ejemplo, en Techdi tenemos creados varios agentes de inteligencia artificial independientes que usamos internamente para atender a los usuarios. Nos hemos dado cuenta que estos agentes contestan 1000 veces mejor que cualquiera de nosotros. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Lo primero, unificar la voz de la marca, porque no es lo mismo si atiendo yo, que si atiende David, que si atiende otra persona del equipo. Al final cada uno tiene su manera de hablar. De esta manera es mucho más unificado. No tiene tintes emocionales. Es decir, al final tú tienes un día, un mal día y te da una respuesta y quieras que no haya alguna respuesta que no es buena. Y eso implica penalizar la conversión. Entonces, le hemos ido entrenando para que tenga un discurso súper educado, súper personalizado
Y básicamente incluso ahorro de tiempo, porque una conversación a mí, por el que llevamos varios días hablando por WhatsApp, cogemos, le metemos toda la conversación, se la ponemos y que, oye, ¿cómo le contestarías? Y siempre no tenemos automatizar el proceso, es decir, esto no le contesta, siempre hay revisión humana, y a día de hoy te diría que el 97% de lo que nos contesta está perfecto. Perfecto, es decir, que ninguno de nosotros seríamos capaz de hacer ni el 50% de eso bien. Entonces, ahorramos tiempo, mejoramos conversión. Entonces, tenemos a gente SIA para distintas cosas, para análisis de datos, como decía antes. Y yo creo que vamos hacia ahí, a tener un batallón alrededor de ahí. También creo que estoy de acuerdo y coincide con la parte que hablábamos también al principio de que la utilizáis, pero aún así mantienes la parte manual de humana, ¿no? De ese filtro, es decir, la utilizáis para que os ayude a nivel de optimización del proceso, pero luego sigue pasando por vuestro filtro, que esto es importante. Siempre, y vamos, nunca se puede decir nunca, pero yo creo que eso no lo cambiaré. Por dos razones. La primera, porque creo que es muy importante que nosotros leamos eso porque nos da un conocimiento cada día mejor de nuestros clientes, ¿no? Tenemos un chatbot, por ejemplo, también en la web, donde no tiene IA, pero es automatizado la primera parte. Es decir, un usuario llega, empieza a escribir, si alguna gente puede atenderla a tiempo real, entra la gente, si no puede, le decimos, oye, déjanos un email para no hacerte esperar, y luego entra una persona. Entonces tenemos todos esos procesos muy, muy equilibrados, pero es que creo que la parte... A ver, también dependiendo de dónde entren. Pongo un ejemplo. A nadie le gusta, siempre decimos, yo no quiero hablar con robots. Bueno, pero ¿qué te pasa cuando llamas a una gran empresa por teléfono después de estar 10 minutos marcando teléfonos y marcando cosas y te dicen, tiene un tiempo de espera de 20 minutos? Joder, yo prefiero que me atendiese un chatbot que sea mucho más eficiente y que me solucione eso al momento. Entonces creo que es un tema de eficiencia que poco a poco se está empezando a introducir y que hay una capacidad de crecimiento y sobre todo para pequeñas empresas, donde son recursos con unos costes ínfimos que cualquier persona, es decir, cuando hablo de un autónomo, se puede permitir. Entonces, creo que el real impacto es para la PYME. Sí, con ChatGPT, ¿no? Pues, por ejemplo, para la marca personal que hablábamos antes. Yo, de hecho, la utilizo para apoyarme en ella de cara pues, a desarrollar ciertos contenidos que sean más extensos, o los guiones yo los hago, pero luego los meto en ChatGPT y digo, oye, mejóramelo, házmelo de esta manera, o créame 10 hooks diferentes para anuncios en Meta, por ejemplo, para los guiones de UGC, para mis clientes, lo utilizo mucho. O, por ejemplo, para los copies de Google Ads, para mejorarlos, le doy las keywords que me han funcionado, le digo, oye, hazme copies en función a esto. Creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, es fácil utilizarlo, lo tenemos en nuestra mano. ¿Has probado ChatGPT Premium? Sí, yo llevo usando la versión de pago desde hace mucho tiempo y con integraciones algunas un poquillo más complejas, y para mí es la IA, tengo todas o pruebo todas, pero para mí es la más equilibrada. Es cierto que dices, no, es que la de Google en esto es mejor, la de Microsoft, Sí, pero a nivel de equilibrio, para mí personalmente es la que más me gusta. ¿Y qué pluses te da el utilizar el Premium? Porque yo no lo tengo, ¿eh? Bueno, toda la parte de los GPTs, sobre todo el poder crear GPTs, y que, bueno, el límite de uso está mucho más lejos, y que te permite acceder a los modelos nuevos. Por ejemplo, uno de los nuevos modelos, uno de los problemas que tenía ChatGPT es que era muy bueno lingüísticamente, pero matemáticamente era un desastre. Tenía muchas alucinaciones. Y es un peligro, porque a lo mejor tú das por hecho ciertos cálculos matemáticos y están mal hechos. Entonces te obligabas a tener que contrastarlo. Digo, si lo tengo que contrastar, mal vamos. Entonces han creado un nuevo modelo que matemáticamente es muy potente y funciona muy bien. Entonces, para mí es que son 20 euros creo que son 20 euros con el ChatGPT, es que te lo gastas con nada, ¿no? Entonces, para mí es a día de hecho, es que vale mucho más, no hacen más que perder dinero. Es decir, el coste de uso que tenemos de ChatGPT es mucho más caro que esos 20 euros. Ahora mismo, como buena estrategia de marketing, están en fase de captación de clientes, como han hecho casi todas, bajan precio, y estoy convencido que irá subiendo con el tiempo. Pero es que si a día de hoy a mí me dicen que ChatGPT vale 100 euros al mes, me fastidiará pagarlo, pero es que lo vale. Y yo estoy convencido que mucha gente lo seguirá pagando, aunque sea feo que nos suban el dinero que estamos dando de tiempo. Sí. No, pero estoy de acuerdo, al final siempre fastidia, pero algo que te aporta tanto valor. Y que creo que iremos sacándole cada vez más partido, ¿eh? Porque todavía estamos aprendiendo, ¿no? A convivir con ella. Al principio me acuerdo que se GPT, nos va a quitar el trabajo. La gente se vuelve loca, pero bueno, yo creo que hemos pasado ya esa fase y empezamos a comprender que esto nos puede ayudar de otra manera. También tiene influencia, de hecho, yo creo, en las grandes empresas. ¿Cómo crees que lo están utilizando ya no a nivel
estratégico personal como agente y demás, sino cómo crees que están utilizando la inteligencia artificial las grandes empresas como pues no sé, Coca-Cola, Nike o Amazon, por ejemplo, que bueno, que ya la llevan utilizando tiempo. Llevan tiempo, sí. De hecho, por ejemplo, yo sé que Movistar desde hace ya más de 8 años utiliza en sus chats inteligencia artificial. Lo que pasa es que no es automatizada. Los agentes automatizados todavía no se atreven por las alucinaciones. Entonces, claro, el impacto que puede tener una gran marca que tiene un montón de consultas al día, no te puedes correr ese riesgo. Es cierto que hay la empresa Klarna, esta de Buy Now Pay Later, hizo una prueba, o al menos estos son los datos que ha emitido, y decía que literalmente iban a prescindir de 700 personas de atención al cliente porque la IA en 2 meses había demostrado ser mucho más eficiente, Yo creo que vamos en ciertas partes, es que es rentabilidad, es eficiencia, y vamos a ir hacia ahí. Creo que sobre todo en grandes empresas a la hora de analizar datos, porque tienen capacidades de analítica de datos que obviamente ningún humano tenemos esa capacidad de contrastar ciertos tipos de información. Claro, el mundo gran empresa y el mundo pequeña empresa no tienen absolutamente nada que ver ni a nivel de recursos, pero sí es cierto que ya desde hace muchos años la gran empresa utiliza inteligencia artificial porque hay empresas muy potentes que en analítica de datos, como era SAS, la marca esta americana, que yo estuve trabajando varios años con ellos también como creador de contenido y pude ir a eventos suyos, y era fascinante hace 8 años lo que tenían. Claro, lo que pasa es que la plataforma, pues obviamente no está a disposición de ninguna pequeña empresa porque por costes inasumibles. Sí, pero por ejemplo, el caso de que has contado, ¿no? Que despidieron a 700 empleados de atención al cliente. Ahí es cuando la gente se lleva las manos a la cabeza con la IA, pero no sé qué opinarás tú, pero yo pienso que al final eso no significa que nos vaya a quitar el trabajo, sino que nos está dirigiendo hacia otro tipo de trabajo. Es decir, esas 700 personas que se dedicaban a dar un servicio de atención al cliente, a lo mejor lo que tienen que hacer es, oye, vale, pues ahora este trabajo tenemos la posibilidad y la suerte de que pueda hacerlo una IA. Yo a lo mejor en lo que me tengo que especializar es, ahora que tengo experiencia de atención al cliente, en cómo gestiono la IA que va a dar ese tipo de trabajo, ¿no? Es que por eso es tan importante, es decir, realmente el trabajo te lo va a tirar aquella persona que domine la IA mejor que tú. Realmente va por ahí. Y siempre se compara con la revolución industrial y tal. Sí, es cierto, pero esto es una tendencia que al final tienes 2 opciones. Es decir, yo para esto soy muy pragmático. Es decir, o seguir quejándote o buscar una solución. Entonces, tú decides y las consecuencias dependerán de esa decisión que tú tomas. Si decides quejarte, pues ahí te quedarás quejándote, pero hay otros que tomarán la decisión de, vale, esto es así, me guste o no me guste, pero voy a tomar acción, voy a aprender y a ver cómo usarlo en mi favor. Entonces, es obvio que la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo porque es mejor que nosotros haciendo ciertas cosas, es más eficiente. Entonces, es lógico que las empresas sustituyan todo esto. Pero desde nuestro lado, ¿no? Vale, ¿qué hacemos nosotros para ser un mejor profesional con la IA y que no me prescindan? Me encanta tu forma de pensar, porque volvemos un poco a lo que decíamos con la marca personal, ¿no? Oye, deja de pensar en ti y empieza a pensar en cómo el mundo te puede usar a ti de la mejor manera posible, ¿no? Sí, para mí es un tema de poner el foco en los demás y no en ti, ¿no? Y aquí, fíjate, hay un aprendizaje que yo me llevé. Yo escucho mucho, admiro mucho al doctor Mario Alonso Puig, porque creo que tiene mensajes muy potentes. Y claro, llevo 15 años dando conferencias, pero a mí me sigue dando, y es bueno, el miedo ese de antes del escenario, ¿no? Y me ha pasado momentos de minutos antes casi entrar en fase de parálisis y sin saber por qué. Y le escuché una frase que a partir de ahí me ayudó mucho. Y él contaba que una vez estaba en México, tenía una audiencia muy grande también, y sin saber por qué le empezó a entrar una ansiedad brutal, ¿no? Y empezó a intentar ponerse analítico y decir, vale, pero ¿por qué me está pasando esto? Y se dio cuenta que su deseo en ese momento era brillar ante la audiencia. El foco estaba en él. No voy a estar lo suficientemente bueno a la altura para que eso. Y dijo, no, me estoy equivocando. Mi objetivo es no brillar yo estoy aquí para servirles a ellos, para que ellos se lleven algo que les pueda hacer mejor sus vidas o les pueda ayudar. En ese momento pasó y se le quitó esa angustia y salió del escenario. Yo utilizo esa técnica y es verdad, y funciona. Al final es humano tender hacia el ego, ¿no? De quiero parecer bueno, quiero tal, y es lícito. Pero emocionalmente tenemos que saber manejarlo y en estos casos saber que tú estás ahí para servir a las personas que han decidido dedicar 1 hora de su tiempo a estar sentadas mirándote. Es que para mí eso es algo brutal, que alguien decida con lo costoso que es el tiempo, ponerse delante de alguien a estar así 1 hora mirándole, vamos, para mí tiene todas las bendiciones. Totalmente. Oye, y hablando un poco sobre actualidad, hablábamos del tema de la inteligencia artificial y demás. ¿Qué opinas sobre las criptomonedas? Porque hemos pasado
de como un boom tremendo, ¿no? Después de la pandemia, cuando Bitcoin subió a máximos, que volvió a bajar después, bueno, siempre es como súper volátil. También como que los gobiernos cada vez lo tienen más en cuenta, con una intención casi más de regulación que de beneficiarlo, ¿no? Sí, con una intención de controlarlo y demás. ¿Qué opinas sobre este mundo? Primero me interesa abordarlo desde el tema de la regulación y sobre el impacto en la sociedad. ¿Qué opinas de ello? Bueno, soy un claro defensor de blockchain y mundo cripto. Llevo metido en él 10 años, es decir, he pasado por varias de esas situaciones, subidas y bajadas, y creo que está aquí para quedarse. Creo que no nos están contando todo, pero ya está metido en muchos más sitios de los que aparentemente parece, institucionalizado, donde aquí a nivel europeo ya está la regulación MiCA, que entra ahora dentro de poco. Y al final, como todo, intentan regularlo. Wallets frías, no frías, intentan coger por todo. Los principales bancos, a partir del año que viene, van a permitir ya en sus plataformas hacer compras, que esto no lo están contando así abiertamente. Entonces yo creo que es algo que está aquí para quedarse. No creo en el mundo cripto desde el lado de una moneda de pago. Es decir, no creo que tenga sentido pagar ni con Bitcoin ni con la mayoría de monedas. ¿No? No, por lo menos mientras tenga la volatilidad que tienen. No tiene ningún tipo de sentido que hoy algo te pueda valer al cambio 100 euros y en un ratito te valga 180. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Es cierto que se pueden vincular con tarjetas y puedes pagarlo, pero creo que a día de hoy la mayor parte de criptos no tienen esa utilidad. Bitcoin para mí es una reserva de valor, como puede ser el oro, y luego tienes otras como puede ser Ethereum, que va más enfocado a contratos inteligentes, o Ripple, bueno, XRP mejor dicho, que soy un gran defensor, que al final es una tecnología para intercambio de moneda, para sustituir o desbancar a SWIFT, que es la que todos conocemos. Pero tú crees que, porque, o sea, hablabas que no crees que se vaya a utilizar para el día a día, porque además debería haber una adaptación, ¿no? De que todo el mundo acogiera que eso se puede utilizar como moneda de cambio, pero como en respuesta a eso, ¿crees que la solución es que haya una stablecoin controlada por el Estado, como están empezando a sugerir, ¿no? Con el euro digital y todo esto? ¿O crees que eso va en contra un poco de la filosofía de las criptos? Bueno, el mundo de stablecoin realmente también es curioso porque ha habido varias que han quebrado también por cómo estaban compuestas. Están intentando controlarlo, es decir, yo creo que al final no van a poderlo controlar todo. Creo que el dinero digital, que es lo que se trata de todas o gran parte de las criptomonedas, ha nacido como una respuesta a un hipercontrol que está pasando por otro lado, a una depreciación de las monedas fiat que conocemos, euro, dólar, donde no dejan de depreciarse. Y esta respuesta al final se enmascara también con que son estafas, y es cierto que en el mundo cripto hay muchas estafas, pero como lo hay en otros sitios. ¿Que van a acabar habiendo monedas digitales de los gobiernos? Sí, de hecho la Comunidad Europea ya tiene el euro digital, y eso es lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos, porque realmente el dinero no es tuyo a día de hoy. Esto partamos del valor que los euros que tienes no son tuyos, porque el papel no es tuyo, el papel pertenece a un gobierno. Pero cuando nos vamos al tema digital es más delicado, porque te pueden limitar el no gastarlo. Es decir, a ti te pueden decir que mañana 200 euros que tienes en tu cuenta no los puedes usar y te los bloquean. Y esto ha pasado, es decir, esto pasó hace 2 años en Canadá. Con una huelga que hubo de transportistas les bloquearon el dinero en sus cuentas bancarias. O te pueden decir que si tú ganas 1.000 euros al mes, pues de solo 200 los puedes gastar en ocio y bloquearte todo eso. Entonces, es un nivel de control que para mí atenta contra toda libertad del ser humano, y ya han empezado a hacerlo, es decir, que no te permitan gastar, creo que son 1.000 euros o 1.200 ahora mismo en efectivo, creo que está, no tiene ningún tipo de sentido. No sé si es ilegal o no, debería serlo, porque al final es dinero de curso legal, entonces, ¿por qué no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Al final no es centrarte en el problema, sino en la solución. Esto es como una carta, tú tienes las cartas que tienes, pues ¿cómo juegas con ellas? Totalmente. Pero ¿y entonces hacia dónde crees que va el mundo cripto? Porque ahora que están yendo hacia regularlo cada vez más, hacia tratar de llevarnos hacia ese euro digital que realmente sería totalmente contrario a la filosofía de las criptos, ¿realmente crees que desaparecerá? O si no desaparece, entonces ¿hacia dónde irá? ¿Hacia quedar limitado por el Estado? No, yo creo que se va a potenciar y vamos a vivir con 2 monedas. Vamos a ir con la moneda de curso legal, euros digitales, dólares digitales, y las monedas de criptomonedas o el mundo cripto. Y van a convivir en paralelo. Porque
Tendrás el dinero prestado, que es el euro, y tendrás el dinero que es tuyo, que es el mundo cripto, que ese es el que realmente es tuyo y vas a tener en tu wallet. Entonces yo creo que van a convivir. En cuanto se normalice y los principales bancos den acceso a las criptomonedas, eso significa confianza, lo que hablamos antes, marca, confianza. Entonces la gente dirá, si el Banco Santander dice que puedo comprar Bitcoin en su plataforma, es que esto no es una estafa, compremos Bitcoin. ¿Qué va a pasar? Que el pequeño inversor o el ciudadano de a pie va a entrar a comprar criptomonedas, va a subir la valoración, el market cap y va a entrar mucho más dinero en esto y crecerá mucho más. Pero ¿tú crees que realmente los bancos y los estados van a permitir, porque el banco al final es una herramienta del Estado, ¿crees que van a permitir que se utilicen y la adopción de monedas que no controlan ellos? Ya está en ello, porque si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, esta filosofía, y ya estamos viendo como muchos países, bueno, El Salvador, que quizá, vale, es un país que tiene otra serie de condicionantes, pero la tiene de moneda de curso legal, pero te encuentras como países como Suiza, donde los impuestos se pueden pagar en Bitcoin. Entonces es un tema de tiempos, ¿no? Es como decir, legalización de la marihuana. Hay países como en Canadá, que es totalmente legal, en España no es legal, pero hay vericuetos legales, y te vas a otros países como de Asia, donde por tener un poco te meten 20 años en la cárcel. Entonces son distintos escenarios. Y aquí vamos hacia un escenario que ya está en proceso de regulación, si no, no estarían sacando todo lo que están sacando, todas las normativas. Entonces es algo que han visto que no se puede parar, y es que realmente no se puede parar. ¿Tú tienes criptomonedas entonces? Ahora mismo muy poco, porque hice inversiones al principio y llegado a un momento bueno decidí vender esas inversiones e invertirlo en otro tipo de inversiones. Vale. Pero bueno, no descarto volver. Me parece un mundo muy interesante desde el lado de inversor, que es una parte que a mí me gusta mucho. ¿Y sigues algunos canales o algunos medios para informarte sobre la actualidad de criptomonedas? Sí, bueno, algunos medios americanos, y aquí en España sigo a un par de chavales que, ¿cómo se llama? Tienen un podcast que lo ve mucha gente, son dos chavales de Valencia. Ellos se hacen definir como criptocuñados. Bueno, no me acuerdo del nombre. No, espérate que te lo miro, te lo voy a decir, porque tiene un podcast muy interesante que lo hablan desde una perspectiva bastante cercana. Sí, para que la gente lo entienda, ¿no? Claro. Para que acercar al mundo a la gente que le suena como a chino, sí, y que puedan entenderlo un poquito mejor. Es cierto que tienen algún otro tipo de podcast más complicados, es decir, un poquito más detallados. Vale, pues no lo encontraré ahora. Espérate. Yo escuchaba uno que... Hablando cripto. Entonces es muy interesante, y al final te hace tener una visión de lo que parece ser, porque el mundo cripto también... de hecho, trabajé como advisor de una criptomoneda en el 2017, en la parte de marketing, y me hizo aprender lo manipulable que es. Es decir, cómo todo el dinero que hay detrás en marketing era lo que subía y bajaba los precios de las monedas, comprando directamente presencia en medios digitales y con influencers. Totalmente. De hecho, para mí esa es la parte negativa que puede tener una moneda que no está regulada, ¿no? Que las ballenas, como se le llama comúnmente, es decir, grandes tenedores de criptomonedas importantes como es el Bitcoin, como por ejemplo hace Elon Musk muchas veces, que tiene demasiada libertad como para balancear el mercado a su favor y decir, vale, pues yo me hago una estrategia de que compro esta criptomoneda, hago que suba su valor, todo el mundo compra, yo luego vendo y se va fuera. Y eso sí que es verdad que es un riesgo, pero bueno. Según vaya entrando más gente, al final el mercado será más grande y será menos manipulable en ese sentido, y se irá estabilizando. Esto es lo que va a pasar. Pero bueno, también quien se asuste de las subidas y bajadas de Bitcoin es porque no conoce la bolsa. Es decir, que mire principales acciones de empresas como Netflix, como Zoom, han tenido en los últimos 2 años unas caídas brutales que dan vértigo, que no tienen nada que envidiar a las criptomonedas. Oye, Juan, y ya para ir terminando, ya que estamos hablando un poco de tema de actualidad, ahora estamos viviendo pues una época de posible recesión, incertidumbre quizá, más que recesión como tal, ¿no? Porque sí que es verdad que los indicadores económicos no nos dicen que estemos en una situación de crisis, pero sí que es verdad que hay como una sensación, ¿no? en el mundo de estar en un momento de incertidumbre. ¿Qué opinas al respecto, ¿no? En la situación que vivimos, y hacia dónde crees? No tenemos la varita mágica ni la bola mágica, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que vamos? Además también con la situación que se da, por ejemplo, en grandes capitales, que se ha dado en muchas ocasiones, ¿no? Pero que estamos viendo ahora un momento complicado, por ejemplo, con el tema de la vivienda, que le afecta a muchísimas personas. ¿Cómo ves la actualidad actualmente? Bueno, yo creo que esto es un chicle que pueden estirar hasta donde quieran estirar. Es
Es decir, teóricamente deberíamos estar en crisis hace 2 años. Y siguen estirando el chicle. Y realmente aquí el problema real está en que nos cuentan que los precios suben. Y los precios no suben. Lo que pasa es que están devaluando la moneda, que es algo distinto. Es decir, realmente lo que están haciendo es que, comparado con el mundo cripto, ¿no? Al final no han hecho más que imprimir dinero, euros, metiéndolos inyecciones, que todas las ayudas que estamos viendo, y eso lo que ha hecho es devaluar la moneda, que la va a seguir devaluando. Entonces, realmente nos venden que hay una inflación, es decir, que el precio del aceite de los coches sube, pero tú realmente pregúntate, ¿por qué sube? No, no está subiendo, están devaluando. Si antes teníamos 10 manzanas, ahora tenemos 10.000 manzanas. Eso es lo que está pasando. Y esto lo pueden seguir estirando todo lo que quieran, porque realmente es un tema de deuda. Los países en general, no solo España, están súper endeudados. Y como ellos tienen la máquina de imprimir dinero, que no es que sea dinero físico, pero sí inyectado en los mercados, pueden seguir imprimiendo dinero cuando lo necesiten. Entonces ellos serán los que decidan cuándo quieren parar todo esto, pero esto puede durar años o no. Y lo del precio de la vivienda al final, pues es lo mismo. Bueno, ahí nos vamos a un tema de oferta y demanda, sobre todo temas del alquiler, sobre todo en ciudades tan delicadas como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián. Hace poco hablaba con una persona que, bueno, pues trabaja como abogado para una firma importante de inmobiliaria, de grupo inmobiliario. Y le preguntaba sobre este tema y me decía que esto no va a parar porque al final es una estrategia del lobby inmobiliario que lleva haciendo años y que va a seguir haciendo porque tiene mucho poder el lobby inmobiliario en España, bueno, y en general en el mundo. Y lo que me comentaba él es que no van a liberar oferta hasta que alcance el precio que ellos quieren, ¿no? Entonces, que van reteniendo la oferta, hasta que llega un momento en el que ya los precios son un poco lo que entra dentro de sus business plan, ¿no? Y que entonces ahí empiezan a liberar poco a poco, porque si no, el precio les cae. Yo hoy tengo otra visión, es decir, estoy metido en el mundo inmobiliario, como sabes, y ahí hay otra cosa, es decir, dependiendo si lo damos desde el lado del alquiler, el problema es que no hay vivienda pública ni vivienda social. Ese es el principal problema. Es decir, realmente España tenemos, creo que es un 2% de vivienda pública versus el 13 o 16%, no recuerdo bien el dato, en Europa. ¿Hace cuánto no se hace vivienda pública? Entonces el problema es que la demografía sigue creciendo y el parque de vivienda sigue siendo el mismo. Volvemos a lo mismo, oferta y demanda. Por eso están subiendo los precios del alquiler en ciudades como Madrid. En 2 años hablamos un 30% más. Es una auténtica locura y está generando muchísimos problemas. Entonces, lo primero, tienen que hacer vivienda pública para el alquiler y para la compra, ¿no? Y la gente que se dedica al mundo inmobiliario quiere que esto suceda. Es decir, porque realmente al final es bueno. Es decir, el terreno en ciudades como Madrid es limitado. Y luego, si nos vamos a la compra, sobre todo de cierto tipo de viviendas, se da una situación un tanto curiosa, y es que a pesar de que los precios en ciudades como Madrid están muy caros para los españoles, pero el dinero es relativo. Para otros países está barato. Si tú te comparas, por ejemplo, latinoamericanos que tienen mucho dinero y comparas Madrid con Miami, Miami está intocable. Te vas a principales capitales europeas, París, Londres, los precios son el doble, si no el triple que Madrid. Es decir, te pongo un ejemplo. Un pequeño estudio en Madrid de 30 metros pueden ser a día de hoy 120.000 euros. Dependiendo de la zona, cojamos de medio. El mismo estudio en Múnich son 360.000 euros. Claro, entonces, ¿esto qué sucede? Que para el ciudadano medio español, compras un piso en Madrid es muy costoso, pero para los que vienen de otras zonas sigue siendo asequible. Por eso gran parte de las compras que se están haciendo son personas de otros países. Y mientras eso siga así, seguirá subiendo el mercado. ¿Y cómo crees que se soluciona eso? Con vivienda pública. Es decir, yo creo que el gobierno se tiene que... Y bueno, lo mismo, todos los gobiernos. El que tenemos ahora lleva 5 años diciendo que va a construir no sé cuántas viviendas y no han empezado. Y además esto es algo que lleva tiempo en tener solución, porque si empezamos ya a construir, hasta que eso esté disponible pasan años. Y hasta que eso afecte a la economía van a pasar más años. Construyendo vivienda y haciendo normas o normativas que faciliten el alquiler. La última ley de vivienda de hace más de un año, que se supone que iba a proteger al inquilino, a provocar el efecto contrario, no subía el 20% de los alquileres. Y era obvio, si es que se veía venir. Es decir, realmente ese ejercicio ya se hizo en Berlín y causó el mismo efecto. ¿Qué ha pasado? Una retirada media del 40% de oferta. Porque al final siempre tienen un vericueto para escaparte. Entonces, al final, quien paga los platos rotos aquí es el inquilino. Entonces, yo creo que tiene que haber una regulación que proteja ambas partes. Pero en cuanto solo intentas proteger a una y a la otra le estrangulas, y a quien estrangulas es el tenedor de esa vivienda,
tiene opciones por sacarla por otro lado, o opciones de no ponerla en alquiler para evitar la inquiocupación, entre otras cosas. No decir, oye, pues yo no tengo la necesidad de... Yo conozco personas más mayores que tienen casas y las tienen vacías y no les importa. Dicen, no, es que yo no quiero correr riesgos. Es que eso, si fuese de otra manera, jurídicamente, la pondría en alquiler, habría más oferta y bajaría los precios de la vivienda. Totalmente. Bueno, Juan, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Te agradezco muchísimo que de verdad Jorge, que hayas venido para apoyar este proyecto. Ha sido un ratito encantado de tenerte por aquí. Y nada, y para los que os habéis quedado hasta el final, que espero que hayáis sido bastantes, pues espero que apoyéis también este tipo de contenido con, bueno, pues una suscripción, un like, lo que os salga, para que podamos seguir haciendo contenidos como este con personas como Juan, que yo creo que es muy interesante y que puede aportar mucho valor. Nos vemos.